lo hemos anunciado durante toda la jornada. ¿Tendrá o no tendrá usted su tercer retiro del 10%? Atención, esto viene ahora en Bienvenidos, mire. Son muchísimos los que en esta sala están perfectamente conscientes de que es una mala política pública y sin embargo otras razones los llevarán a aprobarla. Yo voté en contra del primer retiro, definido como, comillas, excepcional y por única vez. Voté en contra porque tenía la certeza de que se abriría la puerta al vaciamiento progresivo del ahorro previsional, con un segundo retiro, con un tercer retiro y den por hecho por un cuarto retiro porque pronto tendremos elecciones parlamentarias y presidenciales. Yo volveré a votar en contra, presidente, porque cuando se haga el tercer retiro estaremos 50 millones de dólares más lejos de conseguir el objetivo nacional de entregar pensiones dignas a toda la ciudadanía cuando finaliza su ciclo laboral. No aprobaré este retiro, además, porque los principales afectados por la crisis, esas 700.000 familias que la encuesta CACEN mostró tenían dificultades para llevar alimento suficiente a sus hogares, son los trabajadores informales, justamente los que nunca han cotizado para su previsión o lo han hecho esporádicamente, por lo que no son beneficiarios sino marginalmente con este retiro. Ellos requieren que reforcemos el ingreso familiar de emergencia, no les sirve el retiro de ahorros previsionales. También se ha visto afectado miles de personas por la cesantía. A ellos no les sirve la solución de la Vini Desborde de que todos puedan echar mano a sus ahorros para la cesantía y el fondo solidario. Lo que hay que hacer es aumentar el porcentaje del salario que se entrega a los cesantes y los meses de su cobertura. No me extraña que los retiros tengan tanto apoyo en la derecha, porque es una política de derecha. Consagra el carácter individualísimo del ahorro previsional, refuerza el sistema de AFP, hará más difícil mañana un sistema solidario. Bueno, y para hablar de ello tenemos a la diputada Paulina Núñez, también tenemos al precandidato presidencial Gabriel Boric, muy agitada lo que fue, verdad, la sesión de ayer. Ahora hay muchas interrogantes. Tribunal Constitucional, ¿finalmente llegará esto a puerto para aquellos que lo necesitan? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Paulina Núñez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Quisiéramos saber, ¿cuál es tu cálculo político? Hola Maru, buenos días. Saludo a Gabriel también, a Tonka, a todos en el estudio. La verdad es que nosotros hemos pedido, lo hicimos ayer públicamente, en las fines de conversaciones que tuvimos con el gobierno también, que al menos los artículos transitorios, porque después podemos hablar a lo mejor en detalle de esa discusión, no lleguen al Tribunal Constitucional. Lamentablemente, y lo quiero decir de esta forma, esos acuerdos en el Senado se tienen que producir. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que no recurra, vamos a seguir pidiéndole al gobierno que no lo haga. Creemos que es una mala decisión, que es un error político además, ya que ese es el rol que a nosotros nos toca ejercer, y espero que se nos escuche. Diputado Boric, ¿qué piensa usted? ¿Qué dice su olfato político? ¿Lo van a llevar al Tribunal Constitucional? ¿Y qué pasa si eso ocurre? ¿Cuál es el panorama que usted ve? Hola, Tonka, Amaro, Paulina, a todos quienes nos están viendo y escuchando. Es difícil debatir con Paulina porque ella tiene una postura que en este contexto resulta razonable, pero desgraciadamente también hay que decir de que representa un gobierno que no está actuando de manera razonable. Y esto no es solamente una presunción. El gobierno ya aseveró de manera clara y categórica que va a llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional. Y si lo lleva al Tribunal Constitucional y se repite la votación anterior, no va a haber tercer retiro. Por lo tanto, lo que el gobierno pareciera insistir es que, uno, no entiende la magnitud de la crisis y no entiende la profundidad de cómo le ha golpeado esta crisis a la familia chilena. Y en segundo lugar, pareciera que ya es una brutalidad, pero querer pegarle a las instituciones cada vez más. O sea, quiere torcer la voluntad democrática a partir de recurrir al Tribunal Constitucional ante la necesidad y urgencia de un pueblo. Entonces, es la verdad muy en rabia, da mucha rabia lo que está pasando. Bueno, lo que justamente, verdad, estamos señalando es que es, y aquí hay un acuerdo transversal, una de las peores políticas públicas, pero es el salvavidas para muchos chilenos, para tener más antecedentes, saber además también cómo fue el debate en propiedad. Tenemos la siguiente nota. Yo tengo entendido que a las 12 del día estaría ingresando el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por los dos proyectos que se ven hoy día en la sala.
Yo le hago un llamado al gobierno, que ojalá ya no lo haya ingresado a esta hora, pero que no lo haga. Yo tengo un temor que en definitiva, si esto se aprueba por 115, 120 votos, esto pueda producir un malestar ciudadano y que pueda ser un pequeño reflejo de lo que ocurrió en el estallido social. Aprobado. 18:30 horas y miles de chilenos esperaban atentos la decisión sobre el tercer retiro del 10% de los fondos de pensión. La Cámara de Diputados estaba a minutos de resolver si se aprobaría o se rechazaría, pero esto habría comenzado muy temprano ese mismo día en el Parlamento. En las afueras del Congreso, a primera hora del día, los diputados daban las primeras luces de lo que sería una jornada extensa y difícil. Que no salgamos del Congreso Nacional hoy día sin votar el proyecto, que hay un intento dilatorio de no votar el tercer retiro hoy día para darle tiempo al gobierno de ingresar el proyecto que ha pedido Joaquín Lavín de que los trabajadores ocupen los fondos del seguro de cesantía, pero que haya un acuerdo y votemos hoy día. Y si tenemos que bajar nuestras intervenciones, no intervenir en el debate, yo estoy dispuesto a hacerlo porque la gente está esperando que votemos. Pero las cosas no serían tan fáciles. Existía en la Cámara de Diputados detractores al tercer retiro. Las razones, considerarlo inconstitucional, pero por sobre todo peligroso para las futuras jubilaciones. Yo voté en contra del primer retiro, definido como, comillas, excepcional y por única vez, que estaba muy justificado en la tardía y modestísima respuesta del gobierno a la crisis social derivada de la pandemia. Voté en contra porque tenían la certeza de que se abriría la puerta al vaciamiento progresivo del ahorro previsional, con un segundo retiro, con un tercer retiro, y den por hecho por un cuarto retiro porque pronto tendremos elecciones parlamentarias y presidenciales. La irresponsabilidad y confusión de la oposición, que está usando los fondos de la vejez de los trabajadores como plataforma de campaña y peor aún, como espacio de guerrilla interna para ver quién toma protagonismo. Por supuesto que entre los adherentes a esta iniciativa la razón de fondo era la escasa ayuda que habían recibido las personas, aunque también asumían que no era lo que les hubiese gustado. Presidente, tenemos una película dramática llamada 10%, como dije en la mañana. Capítulo 1, el antagonista llega tarde con un bono y a última hora trata de persuadir a sus amigos. Capítulo 2, el antagonista llega nuevamente tarde con un bono más egoísta y a última hora trata de persuadir a sus amigos. Capítulo 3, el antagonista llega tarde con un bono de miseria y a última hora trata de persuadir a sus amigos, pero como nota anecdótica intenta ganar tiempo con un candidato presidencial que miente con un proyecto que abusa de los cesantes. Finalmente, las palabras del presidente de la Cámara daban inicio a la votación más esperada de la jornada. Le pedimos a todos los parlamentarios que enciendan sus cámaras, quienes están de forma telemática. Vamos a iniciar la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 120 votos, 18 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Respuesta definitiva. El tercer retiro está aprobado en el Congreso, porque en el Senado los votos de Chile Vamos están comprometidos. Para que haya un tercer retiro depende exclusivamente de la voluntad del presidente de la República. Aprobado el tercer retiro, el proyecto ahora pasará al Senado, donde de ser confirmado será promulgado. Sin embargo, en la puerta del horno se puede quemar el pan. Si bien el proyecto se aprobó en lo general, fue rechazada la iniciativa que lo hacía en forma permanente, que para algunos diputados era la manera de sortear al Tribunal Constitucional. Por ello, el llamado elocuente que algunos parlamentarios hacían al presidente de la República. Porque lo dijimos con todas sus letras. La única manera de sortear el Tribunal Constitucional es haciendo las cosas de manera diferente. Y como oposición hicimos una propuesta. Y hubo diputados de este hemiciclo que nos dijeron: no creemos en una propuesta de artículos permanentes. Queremos una propuesta que sea idéntica a lo ya desarrollado. Eso, señor presidente, se llama hipocresía. Eso se llama tratar de sacar las castañas con la mano del gato. Eso es decir, ¿sabe qué? Queremos aprobar aquí para que el Tribunal Constitucional rechace.
Eso es mentira a la gente. La gente está esperanzada de tener una solución real. Pero vamos a tener que salir de esta sala a pedirle, por favor, señor presidente Sebastián Piñera, no recurra al Tribunal Constitucional. Al parecer, las palabras de la señora María Elena hicieron eco y ella, como muchos chilenos, podrán tener dinero fresco y sin letra chica, que es para muchos el gran problema que han tenido los bonos y la ayuda de emergencia ideada por el gobierno. La pelota está en manos del Senado y, por supuesto, del gobierno, que de llevar esto al Tribunal Constitucional podría tener un conflictivo futuro. Yo tengo entendido que a las 12 del día estaría ingresando el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por los dos proyectos que se ven hoy día en la sala. Yo le hago un llamado al gobierno que ojalá ya no lo haya ingresado a esta hora, pero que no lo haga. Yo tengo un temor que en definitiva, si esto se aprueba por 120 votos, esto pueda producir un malestar ciudadano y que pueda ser un pequeño reflejo de lo que ocurrió en el estallido social. Realmente se aprobó efectivamente por esa cantidad de votos. ¿Habrá o no un malestar profundo en la calle? ¿Cómo se va a expresar? A eso vamos a ir, pero antes, Gabriel Boric, Pepe Out, dentro de la oposición como diputado, no cae en el populismo, dice. 50.000 millones de dólares menos en los ahorros previsionales. ¿Es respetable su posición, la de Pepe Out? ¿Qué opina usted? Yo creo que las posiciones en el Parlamento, cuando son argumentadas, siempre son respetables. Yo estoy en contra de la posición de Pepe Out, porque creo que no dimensiona la gravedad y profundidad de la crisis, lo mal que lo están pasando la mayoría de los chilenos y chilenas. Y que para la clase media en particular, a quienes no les han llegado los apoyos del Estado, los retiros han sido el mecanismo de supervivencia ante una crisis que ha destruido empleos, ha disminuido salarios y ha destruido también redes familiares de apoyo. Entonces me parece que la postura de Pepe Out está más bien, es legítima, pero es disociada de la realidad que están viviendo la mayoría de los chilenos, tal como lo es también la del gobierno y generar más angustia en la familia chilena. Bueno, pero uno podría preguntarse también cuál es el objetivo de la oposición, finalmente, socorrer a los chilenos o destruir el sistema de pensiones. El objetivo hoy día es que los chilenos tengan una mejor calidad de vida atravesando una de las crisis más duras que nos ha tocado en Chile y en el mundo. Y por eso hemos hecho propuestas en diferentes sentidos. Renta básica de emergencia. Hemos propuesto además cómo financiar estas propuestas a través de un impuesto a los súper ricos que también se han opuesto permanentemente y han amenazado con llevarlo al Tribunal Constitucional. Propusimos un royalty a la minería para que quienes se llevan los minerales de Chile paguen impuestos en serio. También se oponen. Entonces, al final del día, hacemos propuestas en uno u otro sentido y siempre dicen que la culpa es de la oposición. A la gente no le importa el gallito entre la oposición y el gobierno. Le importa que al final del día le lleguen los apoyos. Y eso es lo que estamos tratando de empujar hoy día y por eso le hacemos el llamado al presidente de la República, Sebastián Piñera, que como bien dijo Camila Vallejo ayer, podrá haberse enriquecido más durante la pandemia, pero tiene más miseria en su corazón también, no vaya al Tribunal Constitucional. Pero si van al Tribunal Constitucional para Paulina, escuchaba a Mario Desbordes que decía entonces rápidamente que instalar nuevamente el proyecto, pero ahora con esa reforma permanente que impulsaba el diputado Walker, ¿usted cree que eso es factible para no quedarse sin el 10%? No, yo creo que la reforma permanente, a lo articulado permanente, no es la vía, pero antes de eso, Tonka, y aprovechando lo que decía Mar, me gustaría decir lo siguiente. Cuando el gobierno, cuando el presidente de la República no escucha a la oposición, bueno, es porque o tiene mayoría o porque obviamente está sacando adelante su programa. Siempre es bueno escucharlo a todos porque de esa forma se avanza con acuerdos. Pero cuando no escucha a los propios, hay un mensaje indirecto al menos de no estamos gobernando todos. Acá hay una coalición gobernando, ¿cierto? No hay una persona gobernando, no hay un gobierno de turno con un gabinete ministerial gobernando. Y ayer hubo más votos que en el segundo retiro de nosotros, desde los parlamentarios oficialistas. Es decir, si en el segundo retiro, con menos apoyo de los parlamentarios oficialistas, el gobierno fue capaz de presentar su propio retiro, su propio proyecto, porque por eso hubo un segundo retiro. Recordemos que el proyecto que tenían los parlamentarios en ese minuto fue el que el Tribunal Constitucional se pronunció, sobre el cual se pronunció y dijo que era inconstitucional. Entonces, en este minuto, lo que le queremos pedir al presidente es lo mismo. O sea, tenemos dos posibilidades. O no va al Tribunal Constitucional directamente sobre este proyecto, cuestión que ocurrió con el primer retiro, o presenta un propio proyecto, escuchándonos por último a los propios parlamentarios de su coalición, de la coalición gobernante. ¿Qué se niega eso, según usted? No, yo creo que efectivamente hay una cuestión de fondo y eso es real y hay que decirlo, que estamos casi en la línea, en el límite, para aquellos que creen que no es así, voy a decir en el límite
de proyectos que son inconstitucionales, y por eso, lógicamente, que aparece la discusión de la revisión que tiene que hacer el Tribunal Constitucional. Y aquí me voy, Tonka, a lo que tú nos preguntas, de esta vía, ¿cierto?, de los permanentes. Ayer se produjo una discusión que a mi juicio era innecesaria, porque siempre estuvimos avanzando en poder producir este tercer retiro a través de un transitorio, de una excepcionalidad, de una única vez, entendiendo que es el tercero, pero me refiero a única vez, ojalá mientras no se alargue la pandemia, pero modificar lo permanente quiere decir que los parlamentarios vamos a poder tener iniciativas de echarle mano a los fondos de pensiones, si es que todavía llegan a existir, frente a cualquier catástrofe y calamidad. Y eso produjo un desorden, al menos una duda, en el sector nuestro para poder avanzar en aquello. Entonces, eso de que a través de ese camino se evitaba ir al Tribunal Constitucional, la verdad es que no es así. Ese articulado es el que primero, a mi juicio, va a rechazar el Tribunal Constitucional por esa permanencia y no por esa excepcionalidad que fue el argumento de fondo, además, que tuvieron los jueces que le dieron un pase al segundo retiro. Diputada, una situación bastante crítica que advierten varios, tanto en la oposición como también dentro del oficialismo, y es la siguiente. Aquí lo expresa Jaime Mulet y dice, verdad, que con el tercer retiro puede, entre comillas, terminar fuera el presidente, se recurre, verdad, al Tribunal Constitucional. Es decir, una situación crítica donde el gobierno estaría abonando el terreno para nuevamente una crisis institucional. ¿Concuerda? No, Amaro, a mí la verdad es que no me gusta para nada, no comparto en casi nada la forma de hacer política del diputado Mulet en sus varias intervenciones, tanto en la Comisión de Constitución como en la sala. Yo creo que hoy día, lógicamente, que a la democracia y al país le hace mal seguir con estas presiones. Cuestión distinta es que uno no concuerde, incluso lo que está diciendo el diputado Boric en este minuto. Pero eso de decir, mire, en realidad lo que ocurre es que si va al TC, poco menos que se pone en riesgo que él continúe, la verdad es que a mí no me parece... Perdone, no solamente lo dice él, lo dicen varios también en su sector. Ah, no, y si hacemos una encuesta, claro, yo creo que la mayoría a lo mejor quiere que se vaya, pero yo creo que eso profundamente le hace mal a la democracia, el no terminar los periodos presidenciales. Es que no están diciendo que quieren que se vaya, lo que están diciendo es que está abonando el terreno para que nuevamente pueda haber hitos de violencia. No, ayer el diputado Mulet fue muy claro, y espero que eso haya sido lo que proyectaron, de, por ejemplo, presentar una nueva acusación constitucional contra el presidente, de arriesgar que él continúe en el cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también fue un argumento de otros diputados sobre Celis, y no fue el único, que esto podría abonar un nuevo estallido social. ¿Qué opina de las dos cosas? De la posibilidad o la presión social por un estallido social, y también lo que dice Jaime Mulet, diputado Boric. En primer lugar, yo creo que el mensaje que hay que transmitirle a Sebastián Piñera es que si no va a aportar, por último que no estorbe. Y hoy día lo que está haciendo es estorbar, porque se está poniendo cortapisas a una de las pocas ayudas que ha tenido la clase media chilena. Y nosotros hemos hecho propuestas para abordar el problema de futuro, por ejemplo, la creación de un fondo colectivo para cambiar el sistema de pensiones, que también es necesario, ya lo decía Amaro, el sistema de pensiones hoy día con las FP no funciona. No funciona, no puede seguir como está. Pero hoy día la gente necesita apoyo. Entonces, presidente Piñera, si no va a ayudar, no estorbe. Respecto a la pregunta que hacías, Tonka, yo creo que evidentemente cuando hay este nivel de desigualdad que tenemos en Chile, cuando vemos que las 7 familias más ricas se enriquecieron en el orden de los 15.000 millones de dólares y que la mayoría de los chilenos se empobrecieron, entre ellas Sebastián Piñera, que se enriqueció, evidentemente hay un malestar y una violencia institucional que da mucha rabia. Entonces, nosotros, el rol de la política es tratar de canalizar eso en propuestas y en caminos institucionales. Cuando nos enfrentamos permanentemente contra un muro, como es lo que pasó finalmente el 18 de octubre, en donde hubo permanentes burlas hacia la ciudadanía durante mucho tiempo y un ninguneo permanente, el clásico no lo vieron venir. Evidentemente que se genera el caldo de cultivo para que haya otro estallido social, y eso no es una amenaza, es la constatación de la realidad de lo que está viviendo el pueblo chileno. Cuando dice el exministro Mañalich que no sabían que había tanto hacinamiento y pobreza en el sur de Santiago, cuando mandan a comprar por delivery en las ferias libres, cuando pasan todas estas brutalidades, al final lo que le están diciendo a la gente, quienes están en el gobierno, es no tenemos idea cómo vive la mayoría de los chilenos. Y acá no se trata de que yo lo sepa mejor que otros, no creo que yo lo sepa mejor que Paulina, que seguro conoce bien en Antofagasta cómo es la realidad y la situación. No quiero hacer un alarde de virtud en esto, sino decirle nuevamente a Sebastián Piñera, si no va a ayudar, no estorbe.
A mí me gustaría preguntarle a la diputada lo siguiente. ¿Ocurre verdad que este es un gobierno que, según sus propias palabras, no la está escuchando ni a ella ni a tantos como ella, y sin embargo se ve en la ingrata labor de tener que defenderlo? ¿Este gobierno la representa? Sí, Amaro, a ver, varias cosas. Obviamente que cuesta, pues cuesta, ¿cierto?, no concordar con el gobierno, hacerle críticas, porque a esta altura son críticas, yo espero constructivas, porque las que son constructivas ayudan a cambiar posiciones y que lógicamente nuestro mayor rol es precisamente lograr propuestas concretas para poder solucionar y responder la gran pregunta que tenemos hoy día. Este es un gobierno que tiene un récord histórico de desaprobación. Nunca antes ha habido tal desaprobación. ¿Este gobierno la representa? Amaro, este gobierno es mi gobierno y yo no voy a hoy día desconocer que trabajamos para poder gobernar, que hemos tratado de ayudar para que se hagan las cosas mejor, pero lamentablemente cuando uno ya no la escuchan hay cuestiones que se hacen indefendibles. Lógicamente que hay todo un proyecto detrás que hoy día además no se ha podido sacar adelante porque ha sido crisis tras crisis. Y yo tampoco le quiero achacar a Gabriel porque llegamos juntos al Congreso, pero tampoco venimos gobernando nuestro sector político durante 35 años. Durante más de 24 años gobernó la exconcertación o la ex nueva mayoría. Yo creo que hoy día tenemos que sacar adelante. Por eso, Amaro, hay que sacar adelante ahora con políticas, con diálogos, con acuerdos, con los que estamos gobernando y con los que están en la oposición. Primero, salir de la mejor forma posible de esta pandemia, y eso hay que responder primero a aquellas personas que no han recibido ningún recurso. Entonces, yo creo, sinceramente, y para volver a lo del retiro, que se nos escuche, espero que se nos escuche a propósito de tu pregunta. Y si no se nos escucha, vamos a tener que avanzar en otras medidas sin el gobierno, porque en eso nosotros estamos resueltos. ¿Cuáles son esas partido otras medidas? político. Yo creo que lo dijimos en el programa pasado, pero un minuto, lo dijimos en el programa pasado, pero yo siento sinceramente que así como avanzamos en el proceso constituyente, tenemos que avanzar ahora igual. Y eso tiene que ser con los representantes de los partidos políticos o con líderes de verdad que están con representación en el Congreso, pero si no lo hacemos con el gobierno, nosotros vamos a tener que avanzar de igual forma, y en eso, insisto, estamos resueltos. Distintas medidas, como por ejemplo esas o la renta, ¿cierto?, universal, o un bono universal, como le quieran llamar, pero llegar con recursos a quienes hoy día no están recibiendo ningún abono. O sea, al final del día esa es la gran pregunta que nos tienen a un tercer retiro y que nos tiene discutiendo cómo podemos avanzar juntos. Gabriel quería decir algo. Sí, dos cosas. Uno, que esta discusión del Tribunal Constitucional, de si va a suceder o no, se podría haber evitado. Y es que justamente gente de buena fe como Paulina hubiese votado a favor de la primera iniciativa, porque ¿qué es lo que argumentaron ayer cuando votaron en contra de la primera iniciativa que sorteaba el Yo creo que no es bueno. Que tenían el convencimiento de que el gobierno no iba a recurrir al TC. Eso es lo que decían muchos parlamentarios. Eso dicen, y está bueno el punto que pone Gabriel, porque eso dicen cuando uno lee que había un acuerdo con el gobierno, con los diputados finalmente de la coalición, de que votaran la reforma transitoria para ponerse a la permanente, y después se supone que el gobierno no iba a ir al TC, pero parece, y muchos se sienten traicionados, es lo que uno lee y desprende también de las palabras de Gabriel. ¿Eso es así, Paulina, o no? No, eso no es así. Miren, yo quiero decir lo siguiente, yo estoy convencida que y se va a ver porque lamentablemente va a llegar al Tribunal Constitucional, que ese articulado permanente, que evitar la excepcionalidad, la transitoriedad, una medida excepcional, va a tener un portazo en el Tribunal Constitucional. Pero entonces usted niega entonces que el gobierno pidió un acuerdo con sus filas para cerrarse entonces y votar en contra del articulado permanente. No, lo que ocurre es que el gobierno al articulado permanente, lógicamente que no lo comparte, porque eso sí que pero es tremendamente inconstitucional. ¿Les pidieron a ustedes como bancada que cerraran filas y votaran en contra de eso? No, yo voté en contra de eso porque creo sinceramente que va a tener un portazo. Yo no sé si habrán llamado a otros parlamentarios, puede que sí, y además que tampoco me sorprendería, si esto es súper simple. Los ministros están dando... No es que quiera, tapar el sol con un dedo, al contrario, los ministros están dando vuelta, hablan todo el día con todos los parlamentarios, eso es súper común. A mí no quiero que se entienda como si fuera un lobby escondido, un acuerdo entre cuatro paredes, que poco menos uno esté negociando algo a cambio de esto, No, por eso estoy tratando, Gabriel, de despejar eso, porque entiendo que la pregunta de Tonka es como si el gobierno hubiese pedido votar esto y no lo otro. No, yo voté convencida que en el caso del artículo permanente eso va a tener un portazo en el Tribunal Constitucional y por lo tanto esa no es la vía para poder avanzar a un tercer retiro. O sea, la gran pregunta, y enseguida le damos la palabra a Gabriel Boric, pero la gran interrogante también sale aquí en el Mercurio.
¿cuánto tiempo Paulina Núñez se va a hacer cargo responsable de políticas que finalmente no la representan? El gobierno deja ahora en suspenso el acuerdo con partidos por retiro, ¿verdad?, de la AFP, el seguro de cesantía que buscaba evitar justamente el tema de las AFP. Es decir, ni siquiera están acogiendo, ¿verdad?, eso. Sí, la misma propuesta del otro candidato presidencial, es que es de loco. Pero no, yo creo, Amaro, que eso va a terminar siendo... Pero decían que los mismos ministros, disculpe Paulina, pero decían que los mismos ministros habían llamado a Mario Desbordes, habían llamado a Joaquín Lavín para cerrar filas y convencer también al grupo de parlamentarios para que apoyaran esta posibilidad y votaran en contra del tercer retiro. No, lo que ocurre es que esa propuesta, cuando empieza a ser, digamos, maquillada con letras chicas, es decir, no es una propuesta universal, sino que, por ejemplo, para aquellos que ganan de 1 millón hacia abajo, por lo tanto, para trabajadores formales, o para aquellos que vieron disminuidos sus ingresos, ya deja de ser la propuesta, ¿verdad? Y es ahí donde uno también dice, no, nosotros lo que queremos es esto, y si esto no está, bueno, vamos a continuar con el tercer retiro, así de simple. Pues que vuelvo a lo mismo, el punto sigue siendo el mismo, ni siquiera en esto les están haciendo caso. Oye, ¿sabes cuál es el problema, Amaro? Que el gobierno al final está en contra de cualquier tipo de solución porque pareciera, insisto, no entender la gravedad de la crisis. Y a mí me da lo mismo las vueltas de carnero que se dé el gobierno en esto, que cambie de posición, que haga lo para una, para otra, secreto o no secreto. El punto de fondo es que no estorbe y permita que a la gente le llegue este apoyo que necesita hoy día. Para que se hagan una idea, en apoyos directos del gobierno se invirtieron 6.000 millones de dólares. Los 2 retiros anteriores significaron 24.000 millones de dólares. Ese es el nivel de diferencia que hay entre los escuetos apoyos que ha dado el gobierno hoy día frente a lo que realmente se necesita. Entonces, a los ministros, ojalá que salgan a la calle. Yo estuve conversando el otro día en una feria en Punta Arenas, en la Feria de la Lorca, en Magallanes, y la gente está desesperada porque educadoras de párvulo, por ejemplo, educadoras de párvulo que han perdido la pega porque los jardines han cerrado y nunca más trabajaron. Y dice, y como soy educador de párvulo, tenía tal nivel de ingreso, no me ha llegado nada porque me dicen que soy de clase media. Y lo único con lo que he sobrevivido es con los retiros. Entonces, lo que nosotros decimos, tenemos que hacernos cargo del problema futuro que generan los retiros. Porque también está mal, y esto quiero decirlo muy claramente, hacer un show con cotillón de la miseria que está pasando parte del pueblo chileno. A mí me da un poco de vergüenza estos diputados que celebran eufóricamente y se ponen trajes y vestimenta para decir como yo impulsé esto, yo impulsé lo otro, sea quien sea. Porque le están diciendo a los trabajadores que la única solución es rascarse con sus propias uñas. Lo que nosotros hemos propuesto, y ahí con la Camila Vallejo, con el diputado Chilling, con diferentes sectores, el PC, el PS, el Frente Amplio, hemos propuesto una renta básica universal de emergencia, financiada ¿cómo? Con impuestos a los súper ricos, financiada ¿cómo? Con royalty en la minería, redistribuyendo ingresos y poder. Se puede hacer de manera diferente. Eso es lo que le queremos transmitir a la ciudadanía y por eso es importante cambiar. De ciudadanía, justamente, bienvenidos cada uno cuenta. Queremos darle el pase a la calle. Valentina allí se encuentra y queremos también que usted tenga la posibilidad directamente de hacerle las preguntas a los diputados. Vamos contigo, Valentina. Buenos días. Hola, Maro, sí, les presento a Luis, estamos en estado porque se acercó y nos quiere dar su testimonio acerca del tercer retiro, ¿cierto? Usted lo necesita. Lógico, yo creo que la gran mayoría lo necesitamos. Estamos en una situación muy precaria y además el gobierno se hace el ciego, no se da cuenta. Es tan obvio que estamos en una situación demasiado precaria. Y yo le digo al Senado, a la Cámara de Diputados, que se pongan firmes los pantalones, que nos den a torcer la mano. Nosotros, los trabajadores comunes y corrientes, que no tenemos un sueldo, son millones, necesitamos esa plata. Estamos al borde de la crisis. Yo, personalmente, hace casi 2 años que estoy sin trabajo. No he podido encontrar trabajo y me mantengo con unos que otro pololo que hacer. Pero tengo que salir a la calle y no me dejan salir a la calle, puedo salir 2 días a la semana. Entonces, me pregunto yo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Salir a robar? ¿Salir a asaltar a la gente? Es decir, es una situación extrema. Pongámonos los pantalones a los diputados, a los senadores, a quienes estén en el canal, por favor, pónganse en la posición de nosotros, del pueblo, de la gente común y silvestre, que nos gana millones, que vive en un sueldo y un sueldo mísero. Y las cosas además suben día a día. Yo hace poco tuve que repactar el agua, la luz, porque no tenía para pagar. Y si no pago, me corta los servicios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir con este drama? De hecho, estábamos hablando recién que tuvo que repactar en cuanto a 36 cuotas en él. O si no, me cortaban el servicio. Imagínate, sin luz, sin agua,
¿qué vamos a hacer? Estamos peor que en la edad del cavernícola. Y está trabajando el día a día, El día a día, mira, como te digo, hace 2 años que estoy sin trabajo. Ahora me dedico al corretaje de propiedades, pero no tengo. Gracias a Dios mi señora trabaja, pero ella también trabaja en su casa, en un call, y ella gana comisiones. Y si no vende, no hay comisiones. Y el sueldo de ella es el sueldo mísero, el mínimo. Y ha estado con licencia además, por el estrés que nos significa todo esto. Claro. Queremos que le pregunte si ha recibido algún apoyo directo del Estado. ¿Escuchó al diputado Boric? ¿Ha recibido algún aporte del Estado acá? Ninguno, porque... ¿Postuló? Ninguno. Sí, y no calificaba para ninguno. Con suerte, les puedo decir que me llegaron 2 cajas de mercadería. 2 cajas de mercadería. Ese fue el apoyo del Estado, o de la municipalidad, no sé quién me la daría. Pero eso fue todo, postulé a todo. Ahora acabo de postular de nuevo, porque bajé la ficha social de CARE y me bajaron los puntos, no sé si voy a calificar. Luis, es respetable si es que no me quieres responder, pero quiero saber, ¿por quién votaste tú en las últimas elecciones presidenciales? Si quieres mantenerlo en reserva, hazlo. No, mira, yo voté por Piñera, porque pensé que me iba a hacer bien, pero lo ha hecho pésimo. Mira, ¿sabes qué? Lo que Piñera no se da cuenta, y yo creo que se da cuenta porque él es muy sagaz, él con el retiro nos favorece a todos, y favorece a la economía. ¿Por qué? Porque la gente va a tener plata, vamos a poder comprar algo, y la economía va a subir, va a tener su alza, todos los locales comerciales, todo, va a tener un alza, y eso él no se da cuenta, o se da cuenta, pero él es medio... Yo quería recoger justamente aquello... Sí, quería recoger justamente lo que me acabas de decir para hacerle el planteamiento siguiente en un año electoral a Paulina Núñez. ¿Se dan cuenta ustedes también del perjuicio electoral y la profunda desafección que esto está generando dentro de sus propias filas con personas como Luis? Sí, oye, primero decirle a Luis que nosotros no nos van a doblar la mano y vamos a insistir en el tercer retiro, Luis, y en el Senado nuestros parlamentarios, los parlamentarios oficialistas también. Y esperamos que eso avance rápidamente para que esos recursos lleguen a ustedes. Parece que Luis le quiere decir algo. Que no decline ante el poder de Piñera. Continúe, Luis. ¿Sabes qué es lo que pido a la Cámara, a los senadores? A la Cámara, a los senadores, que se pongan la mano en el corazón y voten por ese tercer retiro. No accedan a lo que Piñera nos está extorsionando, porque al final nos está extorsionando con nuestros mismos fondos, con nuestra plata. Si es nuestra plata, al final nosotros sabemos lo que hacemos con nuestro dinero. Si lo malgastamos es nuestro problema. Pero el gobierno, como te digo hasta ahora, le ha dado un bono a quién, a la minoría. Y el resto, nada, absolutamente nada. ¿Sabes que yo estoy, es decir, de verdad estoy... Sí, Luis, no se preocupe. Muy mal. Respire profundo, Luis. Tómese su segundo para seguir con nosotros. Le queremos agradecer que se anima a contar parte de su historia, a emocionarse también frente a todo el país, pero sí, lo que le pasa a usted le pasa a muchos también. Uno tiene que salir, es decir, a muchos. Yo tengo muchos amigos, muchos conocidos que están quizás en situación más precaria que yo, ¿entiendes? Y da lástima porque tuvimos no un buen pasar, pero un pasar tranquilo. Porque nunca hemos tenido un buen pasar con estos gobiernos, con todos los gobiernos de la concertación, porque todos ellos se han lucrado. Todos se han lucrado, ya sea los alcaldes, todos los que son políticos se han lucrado a nuestra costa. Porque al final nosotros pagamos nuestros impuestos le pagan a ellos, le pagan todo a ellos. Ellos tienen autos, choferes, uno se da cuenta que viven en otro mundo, en un mundo de Bills y Pap. Y uno vive la realidad, ese día a día que nos cuesta cada día más. Y como va la cosa, yo creo que otro estallido social lamentablemente se va a ver pronto, porque estamos atados al virus. Un virus que nos tiene encerrados, pero ya esto se tiene que acabar. Don Luis, ¿le quieren hablar? No sé, Gabriel le quiere hablar, el diputado Boric. Don Luis, hola Luis, mi respeto, mucha fuerza en primer lugar. Decirte que no te pueden cortar los servicios básicos. Nosotros presentamos un proyecto de ley para evitar el corte de servicios básicos que finalmente logramos aprobar. Entonces, aunque tengas deudas impagas, no te lo pueden cortar. Si te han amenazado con eso, contactémonos después con la producción del canal para fiscalizarlo. Y lo segundo, te digo, me acerqué a Enel y tuve que repastar en 36 cuotas, imagínate, 36 cuotas, 3 años para pagar un servicio. ¿Entiendes? 3 años. Pero eso es importante, o sea, que sepas, y a todos que nos están escuchando, que no les pueden cortar los servicios básicos.
O sea, eso hoy día es ilegal y a quien quiera que los amenace, que reclamen. Y si te han amenazado con eso, disponible para fiscalizar tanto en Magallanes o en cualquier parte de Chile. Entiendo que tú estás en Santiago. Y lo otro es que el gobierno entienda. En Santiago, correcto. En Santiago Centro. Luis votó por Piñera. Y es Luis el que está diciendo hoy día. No son los parlamentarios de ultraizquierda los que están diciendo que puede haber otro estallido social. Es ese malestar del pueblo el que el señor Piñera y el gobierno no están entendiendo, porque no es solamente la figura de Piñera, son también sus ministros, son también parte importante de sus parlamentarios. Por eso quiero insistir en una frase: si no va a ayudar, no estorbe, señor Piñera. Pero disculpen, para los dos está Luis. Entendemos la amenaza de ese estallido social, lo dice Luis, lo han dicho otras personas. Claro, uno podría pensar que pueden actuar por miedo, pero ¿dónde está en la mente de la gente? Lo que le quiero plantear, ¿dónde está la humanidad? Tú eres una privilegiada. Absolutamente, lo he dicho, no privilegiada, súper privilegiada. A ese nivel le digo. Pero yo digo, tú vivieras como vivimos nosotros, el común de los humanos, yo creo que estarías muy de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo con usted, no le estoy cuestionando. Lo que estoy diciendo es que la conexión humana es lo que le quiero plantear a los diputados que nos están presentes acá. Se podría pensar que se puede tomar una determinación, no ir al TC por el miedo, por ejemplo, por el miedo a otro estallido social. Pero ¿dónde está la conexión humana de ciudadano a ciudadano? Porque lo que cuenta acá nuestro invitado se repite. Entonces le pregunto a los diputados, ¿en qué minuto se conecta la humanidad, el ser humano con otro ser humano? Y muchos chilenos que lo están pasando pésimo. ¿Qué pasa que se desconecta ese hilo, diputada? Habemos mucho porque yo ayer escuché varios discursos desde el diputado Aud para abajo, que mientras hayan elecciones iban a haber retiro. Yo no comparto eso, creo sinceramente y creo en la buena fe de muchos de mis colegas, que mientras la pandemia se extienda y no haya un bono o una renta universal que le llegue a Luis y a muchos chilenos que no han recibido apoyo, van a seguir habiendo retiro. Porque al final del día, cuando uno tiene la posibilidad en un segundo de apretar un botón rojo, amarillo, verde, se acuerda de Luis y se acuerda de vecinos que te han pedido en tus redes sociales, que han pedido en la calle en tus distritos, que necesitan recursos y lamentablemente, y lo digo de esa forma, esta ha sido una vía, los retiros de los fondos de la AFP han sido una vía, y lo que yo espero, y qué bueno que Luis nos siga escuchando, es que ahora como el proyecto va a ir al Senado, ojalá que el acuerdo sea con la reforma previsional. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos avanzando en retirar fondos, pero esa reforma previsional puede permitir, siendo ley prontamente, aumentar, por ejemplo, el porcentaje de cotización o tener otras medidas para que los mismos fondos hoy día se engrosen. Así que yo espero que eso se vaya produciendo y ojalá que se haga en el Senado en esta segunda instancia. Aterricemos con lo que está pasando también y me gustaría añadir una consideración. Permítame un segundo. Lo que ocurre, verdad, es lo siguiente. Lo que ocurre además también es que estamos viendo la dimensión económica, pero también hay una dimensión que viene primero frente a una enfermedad que es mortal y que tiene consecuencias y las conocemos. Y resulta que Luis está en la calle, cuarentenas de papel, está en la calle, no tiene trabajo, está en la calle y resulta que al final tenemos cuarentenas de papel. ¿Por qué lo digo? Porque son varias las comunas donde el registro, verdad, ha aumentado de casos activos y contagiados y es mayor hoy que cuando no había cuarentena. Y además la salud mental, algo que ni siquiera hemos hablado con Luis. Miren cómo está, miren, verdad, cómo se emociona. ¿Cuándo finalmente va a haber una conexión con todo aquello? Oye, Amaro, lo que tú planteas ahí me hace el link con un proyecto que presentamos justamente la semana pasada para garantizar el acceso a la salud mental a la mayoría de la población que hoy día no tiene. Para que la gente sepa, en Chile la mayor causa de licencias médicas son por salud mental y de esas licencias más del 50% son rechazadas. Hoy día el gasto en salud mental en Chile es muy bajo, un 2,2% del porcentaje de salud, y a Luis ahora lo vimos quebrarse. Bueno, y ese quiebre está en el seno de toda la familia chilena. Tenemos una crisis de salud mental que tenemos que abordar. Necesitamos que haya una cobertura en FONASA. Le rechazaron la licencia, dice, a don Luis. Boris, mira, te explico. A mi señora presentó licencia porque trabaja en un call, vende seguros. ¿Tú sabes lo difícil que es vender seguros? ¿Ya? Y le rechazaron su segunda licencia. Tuvo que volver al CONPIN, la reingresó y ahora tiene que esperar 45 días más para que le dé una respuesta al CONPIN.
o si no tiene que ir a llegar a la superintendencia de salud, ¿me entiendes? Es decir, es tan todo engorroso en este país, tan difícil de hacer, mientras la gran mayoría que está arriba en la moneda, paso por la moneda y hay como 200 carabineros, tú vas a las poblaciones, no hay carabineros. Eso es lo que te indigna. Tú dices, ¿qué están cuidando? Tú pasas por las calles, todas las calles cercadas, ¿me entiendes? Tú vas a las poblaciones y la gente no tiene, de verdad, no tiene que hacer. Estamos aburridos de todo este sistema. Te habla Amaro, te pido un paréntesis, te pido un breve paréntesis. Amaro, somos además el segundo país a nivel internacional con los mayores índices de salud mental, de enfermedad de salud mental. No perdamos eso de vista. Vamos ahora de inmediato con Jaime Mulet. Habíamos aludido justamente a lo que era su titular, su preocupación central. ¿En torno a qué? En torno a la institucionalidad, al presidente. Jaime Mulet, queremos verdad también su preocupación, si la puede graficar usted, a propósito de un gobierno que pudiese llevar esto al Tribunal Constitucional. Diputado, buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Estaba escuchando el testimonio, ¿cierto?, tan dramático y tan real y tan común en todo Chile, que escuchaba a Luis recién. Creo que al final los retiros de recursos provisionales, que siempre hemos dicho no es la mejor política pública, se ha transformado en una solución para mucha gente. Yo he señalado con claridad, y creo que de alguna manera incluso parlamentarios de derecha que apoyaron, entienden que hay una situación muy dramática en el país, como la diputada Núñez y muchos otros, y he señalado yo que creo que incluso si el presidente recurre al Tribunal Constitucional, va a generar una situación muy grave. O sea, yo creo que puede significar, incluso que puede terminar el presidente fuera, puede impulsar una situación de estallido social compleja. Por eso que yo creo que no es conveniente que el presidente vaya al Tribunal Constitucional, además porque creo que el retiro es perfectamente constitucional. A ver, pero le voy a ofrecer el contrapunto. ¿No está usted azuzando los fantasmas? ¿No es esta una política de extorsión? Ese sería el contrapunto. No lo veo así yo, Amaro. No creo que es una política de extorsión. Yo hice esa afirmación en un contexto de lectura de la realidad. Vea lo que pasa, el testimonio de Luis, el testimonio de cientos de miles de chilenos, que quedó ahí claro. Y eso es lo que pasa, eso es lo que leemos nosotros en Atacama, en Magallanes, en Santiago, bueno, en todo Chile. Y esa situación, ¿qué pasa si ahora el presidente les dice que no? Va a recurrir al Tribunal Constitucional y le cierra esta posibilidad para respirar, para comer, para pagar el agua. Mira el testimonio vivo ahí de este señor, que es tremendamente gráfico de lo que está pasando en el país. Y por otro lado, ellos ven que los bancos, que la AFP, que la ISAPRE, que el retail siguen ganando importante utilidad, incluso con ayudas del Estado. Y a ellos no le dejan usar recursos previsionales como una medida que le está abriendo el Congreso, no el presidente, como una medida, diría yo, última. Sí, la verdad es como última medida, ya que el gobierno no llegó con otro tipo de ayuda. Entonces, creo que puede haber una situación compleja. Y creo que Piñera no logra entender bien los fenómenos sociales que están pasando hoy día en el país. Y creo que ahí él tiene, obviamente, una situación grave que hoy día en el Parlamento muchos parlamentarios de derecha entienden la realidad de otra manera y el presidente, desgraciadamente, no lo hace. Y yo creo que por eso que se puede generar una situación dramática, digamos, una situación de estallido social. Yo no lo quiero, yo no lo deseo, yo no quiero que ocurra. Pero si no quiere el presidente ir al Tribunal Constitucional o no quiere retiro, bueno, propongo otra fórmula. Hasta Lavín, Desbordes le han propuesto otra fórmula que a lo mejor se podría estudiar, complementar con lo que hace el presidente, pero buscar una forma que a señores como don Luis le llegue plata. Ayer yo di cuenta en la sala de un informe del Ministerio de Desarrollo Social que dijo la verdad de la ayuda del Estado hasta el mes de septiembre nomás, la estudiaron hacia atrás. Y sabe que el bono de 100.000 pesos significaba que en la realidad llegó a 71.000 pesos. El primer bono de 65, en los hechos le llegaron promedio 51.000 pesos. Hubo 1,5 millones de personas, jefes de familia, en el registro social de hogares, jefes de familia, que golpearon la puerta porque fueron a buscar el bono y les dijeron que no, 1,5 millones. Con esos antecedentes, Jaime Mulet, sí, hagamos de esto una conversación, porque con estos antecedentes que acaba de dar, que son datos, no opiniones, vamos con Paulina Núñez e inmediatamente volveremos a la calle. Paulina Núñez, ¿cómo recoge usted como diputada al final, verdad, esas magras ayudas? Estas no son opiniones, son datos sobre la mesa. Yo creo que acá hay una cuestión más profunda, Amaro.
Yo, por ejemplo, y en general nuestro sector político, y me imagino que también algunos parlamentarios de oposición, creen profundamente en la focalización. Es decir, los recursos del Estado, los recursos públicos, como las necesidades siempre son infinitas, siempre vayan a quienes más lo necesitan. El problema de aquello es que eso no puede transformarse en una cuestión ideológica profunda al punto de que en una pandemia sigamos focalizando. Entonces, los recursos que el gobierno ha puesto a disposición, que ha entregado para poder enfrentar de la mejor forma posible esta pandemia, tienen que dejar de estar focalizados solo a aquellas familias, por ejemplo, que reciben ingreso familiar de emergencia. Enhorabuena, pero tenemos que llegar también a personas como Luis y a otros. Entonces, yo concuerdo con algo en todo esto, en que si va a haber una respuesta, no puede ser una respuesta mejorando los IFE. No puede ser una respuesta con bonos de clase media que le llegue a las mismas personas que ya han recibido durante este año. Tiene que ser una respuesta que le llegue a aquellas personas que no han recibido nada. Y es allí donde podríamos eventualmente frenar los tercer retiros, o sea, los retiros de los fondos de pensiones. Ese es el problema que tenemos, que no tenemos respuesta a aquello. Paulina, bueno, queremos seguir conversando. Luis, por favor, no se vaya, súmese a esta conversación, porque está el diputado Boric, está también Jaime Mulet, y también queremos escuchar a la ciudadanía, a una pareja, son jóvenes. Marilyn Pérez, tú estás con dos testimonios importantes que se suman a esta conversación. Sí, estoy con ellos, con Génesis y también con Carlos. Para ellos resulta fundamental este tercer retiro, no solo para ellos, sino también para ayudar a su familia, ¿no? Génesis, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Sí, obviamente se hace ya a esta altura necesario el tercer 10%. ¿Por qué? Porque las medidas ya no son suficientes y lo necesitamos. Derechamente se necesita, la gente lo pide, lo aclama. En la calle donde tú vayas, la gente lo necesita, pero hay parte de la clase política que no quiere escuchar que el pueblo lo pide, porque derechamente el pueblo lo pide. Y para los detractores, simplemente que no saquen su 10%, los que no lo necesitan, que no lo saquen. Nosotros, puedo decirte, lo necesitamos. ¿Para qué lo necesitamos? No para grandes lujos ni cosas, sino que para sustentar a parte de la familia que en este minuto no tiene, verdaderamente no tiene, no recibe los bonos que da el gobierno por ABC. Entonces, que no se diga que es un lujo ahora el tercer 10% o que no es necesario. No millonario, si $1 millón de pesos, miren, yo opino que por ejemplo los bonos que nos han dado, yo he recibido solo un bono, que ha sido 40.000 pesos. Salí ese día con los 40.000 pesos contentos, me duraron 20-15 minutos en la feria caminando. Compré confort, talco, un desodorante, cosas así. Y ya se habían ido 25.000 pesos de ese super bono que aclamaron, que todos pelearon, el bono COVID, los 40.000 pesos. Yo me pregunto, para ellos, se pelean por un sí, por un no. $1 millón de pesos no es nada en una familia de 5 personas, no es nada, va a durar un mes. Ese $1 millón de pesos que tanto han peleado, que tanto han discutido. Para todos, yo creo que todo Chile está esperando. Es como una platita más encima, es plata que uno tiene, que es de uno, que se la han obligado a invertir en otras personas. En tu realidad, tú hace poco comenzaste a trabajar de nuevo, pero ese sueldo, que es el mínimo, lo debes repartir. De hecho, ahora vas a dejar parte de tu plata, ¿no? Exactamente. Imagínense ustedes, ahora me encontraron, yo iba para donde mi abuelo con mi pareja a dejarle 10 lucas. Mire, se los puedo mostrar, se los mire con base. Voy con la plata del pasaje, 2.200 pesos para el bus para Santiago, y le voy con las 10 lucas de mi abuelo, y los otros todos los meses tenemos que cuadrarnos, que para el arriendo, que para la luz, que para el gas, que para el wifi, porque ahora al hijo le exigen wifi. Con este tema de las clases online tenemos que tener computador, tenemos que tener internet, y si no tenemos el computador e internet tenemos que tener un celular obligado, o el celular tiene que tener un buen plan para que funcione, para que el niño esté al día. No sé, y ellos no sé. Esas medidas debería implementar el gobierno, las que verdaderamente se necesitan. El internet universal se necesita, tanto para los docentes como para los niños. Lo necesitamos. Sí, está bien, implementaron todo, pero aún así no es suficiente. No es suficiente, nada es suficiente. Hasta este minuto está priorizando ya la comida en vez de la vestimenta. Nosotros a nuestro hijo lo tenemos con mi suegro. Por esto de la pandemia, nosotros no tenemos acá quien lo cuida, entonces lo tienen mis suegros, está con ellos. ¿Qué pasa? Le pregunto yo a mi hijo, ¿te quedan buenas las zapatillas todavía? No, mamá, me aprietan un poquito, pero no se preocupe.
porque él, con 7 años, está consciente de que nosotros ayudamos a sustentar la casa de mis suegros, que está con él, ayudamos al abuelo de él, porque una persona con más de 80 años tiene que seguir trabajando en la feria, no recibe ningún bono, y si nosotros no lo ayudamos, nadie más lo ayuda. Yo quiero recoger justamente lo que nadie más lo ayuda. Yo quiero recoger lo que plantean ustedes dos. No me quiero despistar del tema sustancial, pero Gabriel Boric, llama la atención cuando uno ve esto y ve Chile desde lejos. Se habla de la clase política, cosa que no ocurre en otras latitudes, como si fuera un estamento aparte que vive satelitalmente la realidad que viven estas personas y tantos como ellos en Chile. Ustedes, por ejemplo, como parlamentarios, en el Parlamento, para no singularizar, siguen todavía con viáticos, siguen todavía, ¿verdad?, con choferes, siguen con todas aquellas prebendas. ¿Cómo es la realidad ahí? Primero, Amaro, yo no tengo chofer porque no tengo auto. Y me voy a Valpo en bus, en metro, tomo el metro en Calicanto. No quise personalizarlo. Boric, no quiero personalizarlo. Quiero que me des... Déjame decir una cosa importante. Acá lo que están diciendo es una cuestión que es más profunda del tercer retiro. Al final, lo que están diciendo es que tenemos que cambiar este sistema. Es que el chancho está mal pelado. A la gente que está haciendo malabares en su casa con el teletrabajo, a la gente a las mujeres que muchas veces le cargan la labor doméstica, a las familias que tienen que apoyar a los adultos mayores. Esto no se va a solucionar solamente con el tercer retiro, que es necesario. Tenemos que cambiar este sistema entero. Y esa es la pelea que estaba detrás del estallido social también. Y por eso vamos a cambiar esta cosa. Pero por eso no quiero personalizarlo. Sí, pero escúchame. No quiero personalizarlo, pero quiero que me des a entender cómo es efectivamente la realidad hoy para los congresistas cuando estamos hablando de que justamente un joven nos acaba de señalar como 40 lucas se le desaparecen de inmediato en la feria. ¿Cómo es la realidad de los parlamentarios hoy? ¿Siguen con choferes, siguen con los viáticos, siguen con todas estas prebendas en medio de esta crisis? Amaro, no tengo idea si hay choferes porque yo no tengo chofer y no he visto a mis compañeros del Frente Amplio ni a ninguno que tenga chofer. No lo sé. Yo tampoco. Nosotros desde que llegamos al Parlamento peleamos por terminar con los privilegios de los parlamentarios, terminar con los viáticos del extranjero, terminar con estos sueldos que cuando llegamos al Parlamento eran 40 veces el sueldo mínimo. 40 veces el sueldo mínimo. Lo pusimos bajarlo a la mitad, logramos congelarlo y logramos finalmente, después de mucha resistencia, que eso ustedes lo saben, que se bajara en un 25% los sueldos de los parlamentarios. Y se resistieron, pero durante 6 años hubo que haber un estallido social para eso. Entonces, lo que te quiero decir, Amaro, es que no todos los políticos son iguales. Acá no todos somos lo mismo. Habemos quienes hemos defendido que hay que repartir mejor la riqueza en Chile y hay quienes han mantenido el statu quo. Habemos quienes hemos defendido una nueva constitución mediante una asamblea constitucional y hay quienes han dicho que no por ningún motivo y que se resistieron a toda costa. Entonces, meter a todos los políticos en el mismo saco, no lo estoy haciendo. Pero le propongo algo, porque finalmente, disculpe, la pareja que tenemos acá, Don Luis que está en el otro lado, todos están pensando, bueno, discuten de eso, entre ellos, unos por un lado, otros por el lado, están discutiendo, pero nosotros, ¿qué? ¿Cómo sobrevivimos? Esa es la pregunta que se hacen. Ahora, ¿qué posibilidades reales de concretar este tercer 10%? Pero el tercer 10% no va a ser la solución, porque finalmente esta pandemia va a durarnos buena cantidad de meses más. Estamos recién bajando los 8.000 casos, no sabemos qué va a pasar en esta jornada. Entonces, esto no se soluciona también con algo que bien que venga este tercer retiro porque se necesita de manera urgente, pero acá hay que pensar en 2, 3, 4, 5 o 6 meses más. ¿Qué solución concreta proponen ustedes para el ciudadano que hoy está con nosotros? ¿Tonka? Sí, Paulina. Sí, oye, saludo a Génesis. Inmediatamente, no sé si Paulina o yo. Paulina primero y después usted. Tú y yo. Vale. Por favor, si me permiten a mí. Quiero... También Jaime. Vamos a hacer una cosa. Paulina, Jaime y después Gabriel, para que demos la rueda. Gracias, Tonka. A ver, para Génesis y para Carlos, los aprovecho de saludar. Acá hemos estado hablando durante varios minutos sobre el tercer retiro, decirles a ellos también que nosotros no solamente votamos a favor, estamos comprometidos a seguir con esa misma postura en el Senado también a través de nuestros partidos, ojalá la mayoría de nuestros parlamentarios y las coaliciones, pero ante tu pregunta, Tonka, y me imagino que es lo que les importa a Carlos y a Génesis, el tercer retiro va a ser una medida más excepcional, transitoria, a propósito de la pandemia. Nosotros tenemos que tratar de lograr acuerdos, ¿para qué? Para reactivar también económicamente esto, para poder volver a los trabajos, para que el propio Carlos y Génesis puedan desarrollarse, ¿cierto?, en las labores que estaban haciendo antes de esta pandemia. Y yo quiero
tratar de contextualizar algo que me parece súper importante. No nos olvidemos que estamos en una crisis sanitaria que ha traído como consecuencia una crisis social, económica, las cuarentenas hay que tratar de cumplirla. Muchas personas no la pueden cumplir directamente porque viene el día a día, pero después de pasada esta crisis sanitaria, que esperamos sea ojalá, ¿cierto?, en un par de meses más que la cosa vaya decayendo, nosotros tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo reactivamos la economía, cómo Carlos tiene trabajo, cómo Génesis tiene trabajo, cómo los niños ojalá vuelven a sus escuelas para evitar, ¿cierto?, no solamente internet, sino que para que vuelvan a ver a sus amigos, para que estudien presencialmente. Entonces, en eso tenemos que ir trabajando, no solamente en cómo ahora tenemos medidas de corto plazo, sino que en cómo podemos reactivar con políticas públicas. Sí, con la entiendo, pero ellos tienen que sobrevivir mes a mes, o sea, están pensando en la ropa que tienen que comprar a su hijo. Y por eso estamos hablando del tercer retiro. Están pensando y por eso estamos hablando, ojalá, de un bono cómo llegar a fin de mes. Claro, por eso le pregunto en concreto, finalmente, ¿cuál es la solución? ¿Qué esfuerzos se están haciendo del Congreso para solucionar de acá a 3 meses? Pero todos plantean, pero finalmente... No, 3 ideas, Tonka, súper concretas. Claro, vamos a lo concreto. No, por eso, si es de corto, mediano plazo, corto plazo, incluso para el día a día, el tercer retiro es una salida. Luego teníamos esta propuesta que nosotros ya a esta altura le hemos llamado, ¿cierto?, Lavín desborde, pero echarle mano al tema de los seguros de cesantía. Otro es sacar recursos, por ejemplo, de la minería. En eso yo, como parlamentaria de una región minera, de la región de Antofagasta, no solamente estoy de acuerdo, espero que voluntariamente lo hagan y se pongan de acuerdo y entreguen recursos importantes y que los conozcamos todos. Y por supuesto también hay otras medidas para poder llegar con esos bonos a quienes no han recibido recursos. Y ahí yo termino con lo siguiente: lo de la focalización durante esta pandemia no puede seguir ocurriendo. Tenemos que tratar de llegar con recursos a quienes no han recibido nada y no solamente a aquellos que siempre reciben apoyo, porque está bien, son los quienes más lo necesitan y están dentro de un sistema de seguridad social. Ha pedido la palabra Génesis, me parece, y después vamos a hacer este pimponeo. Génesis, por favor. Gracias. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que cuando los políticos se pongan de acuerdo que verdaderamente la pelea no es entre ellos mismos, sino que la pelea es quién hace las mejores leyes por y para la gente, ahí vamos a empezar a mejorar, de a poquito. De a poquito. ¿Por qué? Porque se echan la culpa unos a otros. Tú dijiste, tú ocupaste el auto, tú no ocupas. Lo de los viáticos es para la risa. Me llega a dar vergüenza ser chilena y escuchar todo lo que se les da a los parlamentarios, que es bono para esto, bono para esto. Yo voy a mi pega, yo tengo que pagar micro. Yo voy para allá, tengo que pagar micro. Yo voy a esto, tengo que... Les pagan hasta el celular, o sea, ¿de qué estamos hablando? Con un sueldo millonario y aún así a ellos no les alcanza y a nosotros con el mínimo tiene que alcanzarnos, y cuando tienen que subir el sueldo mínimo se enojan por 8 o 10 lucas. De eso es lo que estamos cansados, de eso, de ver como para ellos sí y para nosotros no. ¿Por qué ahora el gobierno no impulsa las dos medidas que hay? ¿Por qué no impulsa el tercer 10%? ¿Por qué no impulsa la idea de Lavín? ¿Por qué no se pueden complementar? ¿Por qué quien no quiera sacar su 10% puede así sacar su seguro de cesantía? ¿Por qué no? ¿Por qué ahora todo te lo disfrazan? Te dicen, el bono, el IFE se subió, el bono clase media, ahora el préstamo solidario, sí. Pero ¿qué pasa con esa mamá soltera? Esa mamá que solo recibe el IFE, que el IFE son 100.000 pesos, que no tiene acceso al bono COVID, o sea, al préstamo solidario, al bono clase media, no tiene acceso. O sea, esa mamá con ese hijo son 200.000 pesos para un mes entero, para que puede que esa mamá pague arriendo, puede que esa mamá tenga que tener internet para su hijo, para que conecte, para comer, para sus servicios básicos, pero eso no sirve, no sirve. ¿Qué pasa si esa mamita tiene platita en su AFP? Obvio que le va a convenir sacarlo. Obvio, ¿por qué no se ponen de acuerdo en pelear quién hace las mejores leyes para la gente? No porque tú hiciste, tú no hiciste, tú esto, ¿por qué se recriminan? De eso estamos cansados, de que se recriminen unos con otros y no hagan la pega de hacer leyes por y para nosotros. Tienen que hacerlo para nosotros, porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos los que los eligen para que hagan leyes que nos beneficien, no que nos embarren como son las AFP. Génesis, ¿me escuchas? Cuéntanos un poco más de ti. No sé qué edad tienes, escuché que tenías un hijo, no sé si es hijo o hija, en qué trabajas, cómo has pasado esta pandemia, cómo has logrado ir sobreviviendo mes a mes. Mira,
Yo encontré trabajo en febrero. En febrero, hace 2 meses. Tuve mucho tiempo sin trabajar igual, realmente. Mi pareja, sí, gracias a Dios, afortunadamente, tenía trabajo. Con su sueldo básico, tenía trabajo. Gracias a Dios, pudimos solventar esos meses. No te voy a decir que fue... nos sobró la plata, no. Hubo veces que no tenía ni siquiera para la once, no te voy a mentir. Hubieron 2 días que no tuve para darle once a mi hijo. Con el dolor que causa, no tuve. Un bono me llegó, pero no fue suficiente para el arriendo, para esto, para la comida, para todo. No es suficiente. Ahora, gracias a Dios, los dos tenemos trabajo. Tú puedes decir, son 2 sueldos. Suman, pero ayudamos al abuelo de él. ¿Por qué? Porque él no recibe nada. Ayudamos a mis suegros, porque ellos tienen a nuestro hijo a su cuidado. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar. Ayudo a mi hermana, que mi hermana tiene su trabajo con contrato y todo, pero es paupérrimo, no le pagan nunca, no recibe ayuda del gobierno. También tengo que ayudarla, ¿me entiendes? Entonces, nada es suficiente. A esta altura, yo siento que nada es suficiente. Cuéntame una cosa, ¿cuánto ha subido además también el balón de gas? Aquí, mira, nosotros vivimos en un sector rural. Aquí, un galón de 11 kilos me sale 17.000 pesos. Un galón de 11 kilos. Mira, a nosotros dos, porque somos los dos, ahora estamos los dos, no te voy a mentir que te voy a decir, me dura poco. No, me dura un mes. Pero para la familia, que son 4, 5 personas, no dura un mes. Ahora, porque economizamos los dos, estamos los dos. Pero para la demás gente... Jaime Mulet, sí, a propósito... Sal de petróleo, de gas... Muchas gracias. Sí, a propósito, Jaime Mulet, lo que quería preguntarle justamente a Génesis es por lo mismo. ¿Sabía usted que el balón de 15 kilos ha subido 5 lucas en estos últimos días? ¿Cuál es la conexión real que tiene el mundo político con lo que se está viviendo? Bueno, hay de todo. Yo soy muy bien conectado. Me hizo una pregunta similar a usted hace algunos meses atrás. Me preguntó por el kilo paño y cosas. Soy muy conectado porque me gusta ser conectado desde niño a la realidad, digamos. Y sé lo que está pasando, sé cuánto valen los productos, sé lo que significa el impacto que tienen las familias que hoy día no tienen recursos, sé lo que vale una consulta médica. Usted me quiere preguntar lo que quiera, yo se lo respondo en eso. En eso yo creo que hay de todo en la clase política. Hay gente que no tiene idea, pero hay gente que sí sabe. Yo creo que nosotros seguimos siendo mirados por la ciudadanía y de hecho lo somos como un grupo privilegiado. Creo que de alguna manera ustedes también. Yo, un grupo en la sociedad chilena que tiene rentas elevadas, en las que está parte importante del sector público, jefes, ministros, intendentes, alcaldes, parlamentarios, ¿cierto?, como privilegiados. Porque Chile, desgraciadamente, sigue siendo un país tremendamente injusto y desigual. Y la manera de equilibrar eso es cambiar, nosotros hablamos de cambiar el modelo económico, político, social. Y durante los últimos años, quienes han querido cambiar las estructuras de este modelo económico, hemos sido minoría, no hemos sido escuchados lo suficientemente. Digo los últimos 30 años. Por eso que el pueblo estalló en octubre del año pasado y lo que sabemos. Y hoy día se ha abierto la posibilidad de hacer esos cambios que muchos vienen diciendo o venimos diciendo, unos de más atrás, otros de más adelante, hace mucho tiempo. Hay espacio, lo entretenido es, yo le diría a Karina, que yo creo que hay esperanza. O sea, el gran problema en el país es que la distribución del ingreso es mala, pero hay recursos, hay cómo hacerlo. Una experiencia muy hermosa, la quiero señalar porque es una forma de explicar lo que pasa. La vacunación. La vacunación nos ha hecho iguales a todos los chilenos y chilenas, por edad. Todos nos fuimos a vacunar cuando nos correspondió o nos está correspondiendo de acuerdo a la edad de cada uno. Ahí hubo el enfrentamiento de un instrumento para aplacar la pandemia en que nos igualó a todos los chilenos, nos puso en la misma cancha. Salvo, por razones obvias, la gente de salud en primera línea que se le vacunó. Pero el chileno pobre, el chileno rico de 57, de 60, de 65 años, tuvo la misma oportunidad. Hay que pensar en algo así para enfrentar la pandemia también, pero con los recursos económicos, no solo con la vacuna. ¿Cuánto tiempo más se puede esperar? ¿Cuánto tiempo más tienen los ciudadanos? Ha pasado un año, yo insisto, le quiero preguntar ahora a Paulina, esta conversación la tenemos desde hace meses atrás.
Y esto va al límite. Claro, usted dice hay esperanza, pero se tienen que poner de acuerdo. A lo que voy, verdad, perdonen un segundo, lo que ocurre, verdad, es que llevamos 408 días para ser fieles, llevamos 408 días desde ese primer caso, verdad, aquí de COVID en Chile. Paulina, la pregunta es la siguiente. Claro, se habla de hiperfocalización, pero uno podría ser muy crítico y preguntarle a usted, ¿y qué credibilidad finalmente puedo desprender de sus palabras cuando su propio gobierno le está haciendo oídos sordos de que las cosas van a cambiar? ¿Me está preguntando a mí, Amaro? ¿Sí? Yo estoy tratando de transmitirle lo que pienso, lo que siento. Los votos están a disposición, lo hemos hecho durante todo este tiempo. Hemos puesto a disposición, además, la bancada más grande de diputados y diputadas para poder avanzar en proyectos. Incluso es cierto que el gobierno no había querido avanzar y yo creo que eso es muestra suficiente de que estamos tratando de responder después de escuchar a Génesis, por ejemplo, de escuchar a Luis, de escuchar a Carlos y de poder empatizar lo que más se puede. Ahora, yo sinceramente quiero decir lo siguiente. Yo quiero insistir en que, así como dice Génesis, que hay que ponerse de acuerdo, que ya basta de recriminarnos entre nosotros, fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una cuestión que era muy difícil e impensada ante el estallido social, que era abrir un proceso constituyente. Si fuimos capaces de ponernos de acuerdo en abrir un proceso constituyente y fueron 7 millones de chilenos a votar, obviamente que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, por ejemplo, Paulina, en un gran acuerdo puede ser nacional, consciente, social y económico. Disculpe, pero ¿sabe lo que tuvo que pasar en Chile para que se pusieran de acuerdo para una nueva constitución? Imagínense al límite que se llevaron las cosas. Entonces, ¿a qué límite se tienen que llevar ahora las cosas en la ciudadanía? Es que yo creo, para que haya un cambio. O sea, ¿por qué llegar a eso? Esa es mi pregunta y la dejo planteada. Paulina, que no sé si la quiere contestar o no, sé que tiene que tener una agenda ocupada. La queremos aprovechar de despedir porque nos han dicho que se tiene que retirar. Sí, yo creo que es importante decir al aire, ¿cierto? Que me había comprometido a estar hasta las 11 porque tengo otros compromisos, pero quiero responder esta pregunta. Por favor. Quiero responder esa pregunta. Yo creo que ya estamos al límite. Yo no tengo ninguna duda que estamos al límite. Y ese límite se vive en pandemia, además, donde nadie en el mundo está consciente que íbamos a tener esta pandemia, este virus afectando, ¿cierto?, a todos los países, incluso a los desarrollados. Por lo tanto, aquí, insisto, a disposición para lograr esos acuerdos. Yo creo que no tiene que pasar nada más para que nos pongamos de acuerdo en aquello y que cuando hablamos de ayuda también tenemos que hablar de inversión porque con eso se pagan las ayudas. Muchísimas gracias, diputada, muy amable. Paulina Núñez. Que estén muy bien, que estén muy bien, gracias. Cuídense. Creo que Gabriel Boric quería decir algo también y después pasamos a Luis, no sé si está con nosotros. No está. Boric en estos momentos no está con nosotros, pero Luis sí está con nosotros. Vamos de inmediato a retomar también contacto con Luis, que está ahí en la calle. Él es cesante, se emociona profundamente porque, claro, está viviendo en carne propia la vulnerabilidad desde hace ya 2 años. Luis. Amaro, mira, como te dije al principio, ya es hora que el gobierno, los parlamentarios, el Senado, todos se pongan la mano en el corazón y de una vez por todas, decir, porque si tú te das cuenta han gobernado 30 años, la concertación, la derecha, la izquierda, todos los bloques han gobernado y seguimos igual. Pensamos todo cuando se acabó todo esto, toda la dictadura, que la alegría llegaría, pero llegó para un sector muy privilegiado, viven de grandes sueldos, de choferes, todas las comodidades que ellos necesitan las tienen. Y la gran mayoría, el resto, vivimos del mínimo. Y esto no lo vamos a solucionar con un bono, ni con un regalo, con una caja de mercadería que nos envía el gobierno. Lo vamos a solucionar con leyes parejas, es decir, que todos ganemos, que nuestros derechos sean tan grandes como los de los diputados, que tengamos derecho a vivir honestamente y vivir holgadamente, sin tener que llegar a fin de mes pensando que si nos va a alcanzar para esto otro, o dejar de comprar ciertas cosas. Tú te das cuenta cómo suben las cosas. Tú hablabas recién del gas. Ayer subieron la benzina, el gas, la parafina. Imagínate, la parafina no suben todo el verano, pero llega el invierno, la suben. ¿Entiendes o no? Tú vas a la feria, un kilo de limón vale 1.500 pesos. 1.500 pesos. Es decir, ¿quién vive así? Por eso le digo, de verdad, de corazón, le digo a todos los que deben hacer leyes para todos los chilenos, que la hagan bien, que trabajen, que se esfuercen, como lo hacemos nosotros día a día, y no ganando los sueldos que ellos ganan. Eso sería, Amaro, por el momento. Gracias. Gracias, Luis. Quédate con nosotros si puedes, si te animas, porque seguimos con Carlos y Génesis, que están con Malin. Don Jaime, Jaime Muleta está con nosotros. ¿Por qué, por ejemplo, Internet no es considerado un servicio básico? ¿Por qué no fue parte de la propuesta de no corte de servicios básicos, pensando en lo que significa hoy Internet? Lo dijo Génesis. O sea, le cortan el Internet, los niños no pueden tener contacto con la clase. Creo, si no me equivoco, los
sugirió en su momento. Claro, ¿qué pasó que eso, que es algo real, que es lo que pasa en el día a día, es tener ahí la imagen clara de cómo está la ciudadanía hoy, no es parte de la propuesta? Absolutamente, se ha propuesto en reiteradas oportunidades. Se ha propuesto recabar más recursos con el impuesto, por ejemplo, el royalty a la minería. Lo hemos propuesto, lo volvimos a reponer el año pasado, digamos, un proyecto de ley que se aprobó. Se ha propuesto el impuesto a los super ricos. Lo que yo digo es que hay espacio en el país para recaudar recursos y buscar una mejor distribución del ingreso. Y lo interesante es que se ha ido cambiando el eje, al menos, se ha ido corriendo de una rigidez absoluta de un sector. Incluso los empresarios hoy día están entendiendo que hay más margen para aportar más, porque la concentración de ingresos es tremendamente brutal. Todos los índices lo indican. Y esto se dice una y otra vez. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber iniciativa del presidente de la República en muchas cosas. Esto es así en nuestro país. El tercer retiro lo hicimos a través de una reforma constitucional que ha sido muy cuestionada por precisamente si tenemos o no la facultad para hacerlo, pero es el único camino. ¿Y pudimos llegar a qué fondo? A fondo de los propios trabajadores. Pero no podemos por esa vía concreta, llegar a fondo. Disculpe, diputado, voy a ser concreta nuevamente. ¿Por qué Internet no es un servicio básico? Porque la persona hoy que no paga Internet, le cortan Internet, y usted sabe lo que significa hoy no tener Internet para una familia con niños que están en clases virtuales. ¿Por qué no es considerado un servicio básico? A ver, yo lo considero un servicio básico, digamos. Si los servicios básicos los considera una nomenclatura, una definición, y yo lo considero un servicio básico. ¿Pero por qué no fue parte del proyecto? ¿Por qué no fue parte del proyecto? Yo entiendo que fue parte... Yo entiendo que fue parte del proyecto y no hubo votación suficiente para que se apruebe, quedó fuera y se avanzó con lo que quedó. Explíquenos por qué. Yo puedo explicarlo. A ver, ¿por qué quedó fuera? Volvió Gabriel Boric. Le vamos a dar el pase también a Gabriel Boric, que volvió. Diputado Boric, ¿por qué? Ok, Conca, en esto creo que es importante para Génesis, para Carlos, para Don Luis, también decir de que cuando hay iniciativas que se presentan en el Parlamento y fracasan, no es porque todos votan en contra, es que hay algunos que están votando en contra. Lo del Internet, nosotros, desde el Frente Amplio, propusimos incluirlo y la derecha votó en contra. Entonces, después dicen, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Evidentemente, tenemos que hacer todo el esfuerzo para ponernos de acuerdo. El por qué, según usted, entonces, la derecha habría votado en contra, para entenderlo, para que llegue la información a todos los ciudadanos. Lo tiene que explicar de mejor manera quienes votaron en contra, pero lo que argumentaban en ese momento es que esto afectaba a la libertad de empresa y que por lo tanto era inconstitucional. Que básicamente el mismo argumento que hemos escuchado sobre el tercer retiro, sobre el impuesto a los super ricos y sobre una serie de medidas de que desde nuestra perspectiva van en beneficio del pueblo. Entonces, voy con esto. Es que no es tan sencillo como decir solo pónganse de acuerdo. Para que nos pongamos de acuerdo, para que estas ideas avancen, no hay que votar por la derecha. Amaro, se suma a la conversación el diputado Durán, aparece en pantalla como está, bienvenido, gracias por estar con nosotros, pero también sabemos que el diputado Boric tiene que partir, así que lo último para el diputado Boric, ¿qué le parece a usted las palabras del presidente y la reforma? Más allá de la reforma, ¿es el momento para entregar esta información a la ciudadanía? ¿Es la ciudadanía la que espera otro tipo de discursos hoy desde la presidencia? Sebastián Piñera, una vez más, da cuenta de que vive en otro planeta. La gente está angustiada esperando cuál va a ser la respuesta del gobierno ante el tercer retiro, en donde ayer amenazaron con llevarlo al Tribunal Constitucional y hoy aparece en una cadena anunciando una reforma que puede ser buena en su mérito y habrá que estudiarla, pero que claramente no tiene que ver con el contexto que estamos pasando como país. Entonces, una vez más, Piñera da cuenta de no estar conectado con lo que está pasando en el pueblo de Chile. Y por eso es importante también decirle a los chilenos y chilenas que nos están viendo, a quienes están haciendo malabares en su casa para el teletrabajo, para la crianza de los hijos, a quienes están aguantando y rascándose con sus propias uñas con los ahorros previsionales, que las cosas pueden ser distintas, que podemos cambiar Chile, que no es necesario tener a alguien como Piñera de nuevo. Y que por lo tanto, ojalá en el proceso constituyente y en las elecciones futuras podamos cambiar este gobierno que tan mal le ha hecho el país. Bueno, en un año electoral no puedo despedirlo sin hacerle esta pregunta muy breve y al callo. Gabriel Boric, ¿es usted mejor que Daniel Jadwe como candidato presidencial? Yo creo que con Daniel tenemos que sumar fuerzas. Acá programáticamente yo creo que tenemos grandes coincidencias
y que lo importante para poder justamente que no haya un gobierno de continuidad de Sebastián Piñera y todo lo que él representa es que con Daniel, más que pelearnos o buscar cuáles son las diferencias específicas que tenemos, sumemos fuerza y organicemos ese malestar que existe, lo transformemos en esperanza y podamos darle un gobierno de cambio y de transformación a Chile en los próximos años. Gracias, diputado Boric, por estar con nosotros. Un abrazo para usted también, diputado Durán. ¿Esperaba usted otro discurso desde La Moneda? ¿Lo sorprende para bien, para mal? ¿Qué le pasa en lo más íntimo después de escuchar las palabras del presidente? Mira, la verdad que me da pena sumarme al descontento que existe hoy en día con mi propio gobierno, del cual yo voté, pedí el voto para el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y lo de ayer, de anunciar que se iba a ir al Tribunal Constitucional, fue un golpe de agua fría para muchos parlamentarios que creyeron en algún minuto que eso no iba a ser así. Hoy, si bien se anuncia una reforma que ayuda también a la clase media, y eso hay que decirlo súper sincero, yo no comparto las palabras de Boric, que constantemente está atacando ideológicamente a la derecha como si fuera culpable de todos los males. Yo le quiero decir que acá hay un parlamentario de derecha, pero de una derecha nueva, de una derecha que está dispuesta a hacer cambios sociales, que incluso me he enfrentado con mi propio gobierno cuando ha sido necesario, pero acá hay que salir de la trinchera política, hay que salir de la trinchera de culpar al presidente o culpar a la izquierda o culparnos nosotros mismos. Yo creo que todos debemos de contribuir. Lo que está haciendo hoy en día el presidente al anunciar una nueva reforma es sumamente importante también. Hay muchas familias que todavía no han podido retirar su primero o su segundo retiro del 10% justamente porque la reforma civil hace muy engorroso los procesos de juicios de familia. Entonces, eso también es parte de la injusticia social. Discúlpeme, es muy honorable de su parte estar llamando a una suerte de responsabilidad colectiva cuando finalmente las determinaciones, lo sabemos todos, estamos en estas, se toman en La Moneda. Mira, efectivamente hay responsabilidad compartida, Amaro. El Congreso, hay que ser súper transparente, también muchas veces pone obstáculos cuando desde el gobierno se han querido hacer cosas bien. Yo acá no pretendo ser el defensor del gobierno, que quede muy claro, he sido muy crítico en muchas oportunidades, pero muchas veces también hemos visto una oposición que trata de entorpecer los procesos o la búsqueda de buenas reformas para nuestro país. Y con técnicas muy simples y muy fáciles de ver para la opinión pública. El gobierno aparece ingresando un proyecto de una reforma y le buscan la quinta pata al gato, le ingresan indicaciones, la demoran, traban la pelota en la comisión y finalmente hacen todo un son las ayudas sociales. Para que la reforma no avance y para que el gobierno le vaya mal. Sí, el tema que nos convoca son las ayudas sociales. Vamos a interrumpir un segundo porque el presidente está respondiendo preguntas. Nuestro gobierno está plenamente consciente y solidariza con las privaciones, las carencias, los dolores, las angustias que sufren las familias chilenas, producto de la peor pandemia sanitaria de este siglo y de 100 años, como el coronavirus, y producto de la más severa recesión de la economía mundial en los últimos 40 años. Sabemos que muchas familias han perdido ingresos, han perdido empleos, han perdido proyectos, han perdido empresas. Y por eso, desde el primer día, nos comprometimos a acompañar, solidarizar y llevar ayuda y alivio a todas las familias chilenas que lo necesitan. Y por eso construimos una red de protección social. Hace pocas semanas agregamos 2 nuevos beneficios a esta red de protección social. Un ingreso familiar de emergencia que se extiende por los meses de marzo, abril, mayo y junio, que se fortalece en sus beneficios, que amplía su cobertura y que además simplifica sus procedimientos. Esto va a beneficiar y está beneficiando a más de 10,2 millones de chilenas y chilenos. Y también un nuevo bono clase media, fortalecido, que va a beneficiar a más de 2 millones de compatriotas. Y en consecuencia, quiero que hablemos con la verdad. La propuesta del gobierno con el ingreso familiar de emergencia fortalecido y el nuevo bono clase media tiene una cobertura que es casi el doble de la cobertura que tiene el tercer retiro.
12,2 millones versus un poco más de 7 millones. Segundo, la inmensa mayoría de las personas reciben más beneficios, mejores beneficios, con el ingreso familiar de emergencia y con el bono clase media que con el tercer retiro. Pero además, nuestra propuesta no utiliza los ahorros previsionales que les pertenecen a los trabajadores, sino que utiliza recursos fiscales. Y además, nuestra propuesta no debilita, no disminuye las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. Y por lo tanto creemos que es una mejor y más sana política social. Y por eso la hemos impulsado y fue aprobada por el Congreso Nacional y está en plena ejecución. Respecto al Tribunal Constitucional, el presidente, los ministros y también los diputados y senadores, cuando asumen sus cargos, juran o prometen respetar y hacer respetar la Constitución. Y en consecuencia, como gobierno, vamos a cumplir con ese deber. Y lo digo fuerte y claramente, siempre, siempre vamos a defender el respeto a la Constitución, porque es esencial en un Estado de Derecho. Y lo vamos a hacer en el proceso legislativo, recordemos que queda un trámite en el Senado, y si de ser necesario, en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. De esta manera finalizamos la actividad. Y queda claro entonces, si pasa el Senado, el tercer retiro del 10% va al Tribunal Constitucional. Diputado Durán, ¿cree usted que es un error llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional? Y también les dice a los diputados y que su deber, finalmente su compromiso original, es hacer cumplir y velar la Constitución. ¿Qué dice usted al respecto? Mire, yo acá veo una contradicción de parte del presidente Piñera. Señala que los parlamentarios, tanto él cuando asume, prometéis y cumplir la Constitución. Pero ¿qué pasó con el primer retiro? ¿Por qué no fue al Tribunal Constitucional? Entonces la gente se pregunta, bueno, si son tan férreos los defensores del Tribunal Constitucional, ¿por qué no fue el primero? Ahora sí y ahora no. Mira, en resumen, yo creo que acá hay una obstinación efectivamente de mi gobierno de que esto no prospere, de insistir que los bonos llegan a una gran cantidad de personas, pero eso funciona en la planilla Excel que manejan en el segundo piso. Manejan un universo probable de beneficiarios. Señalan que tantos miles o millones de personas podrán acceder a un bono. Podrán, pero la trampa, la letra chica, es que para poder acceder hay que postular. Y es ahí donde no entienden, no dimensionan lo que pasa con la ciudadanía chilena. ¿Cuál es el nivel de acceso a Internet? Diputado. ¿Cuál es el nivel de alfabetización digital? ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora o de navegación en una página web para lograr postular y se lo puedo postular responder, diputado. Y que efectivamente ese bono te llegue. Sí, el nivel de comprensión lectora es de un 2%. Ahora, lo que me gustaría preguntarle a propósito de responsabilidades, ¿qué obstáculo ha puesto la oposición en el Congreso sobre alguna sola reforma que plantee mejoras concretas para las personas en esta crisis? Una sola. Bueno, hay distintas propuestas que el gobierno ha tratado de impulsar y siempre se están poniendo trabas. Un ejemplo muy básico. Si el gobierno señala 10, va aparte de la oposición, no, es que es muy poco, tiene que ser 30. El gobierno va, sube un poco, ellos nuevamente insisten. Mira, perdóneme, pero si yo le pregunto a usted, perdóneme, pero si yo le pregunto a usted si las ayudas han sido insuficientes, o le pregunto a Mario Desbordes, me lo dice mayúsculamente. Efectivamente han sido insuficientes. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Y el primer monto aprobado fue de solo 65.000 pesos. ¿Por algo está facultando usted el primer, segundo y el tercer retiro? Sí, Amaro, lo que yo te señalo es que efectivamente acá todos los actores hemos cometido errores. Efectivamente, muchas veces en el Congreso, en vez de tramitar las reformas de una manera más rápida, más expedita, priman los egos o prima el color político. Muchas veces hay una obsesión de mi sector político entorpecer los proyectos de ley de la izquierda o de la oposición. Y hay una gran cantidad de parlamentarios de extrema izquierda que cuando hay buenos proyectos del gobierno le ingresan una u otra traba, una u otra indicación o no le dan el avance necesario en las distintas comisiones para culpar al gobierno.
En eso es en lo que estamos fallando. Yo como entiendo sociedad. lo que señala. Eso es Lo que pasa es que, sí, yo entiendo lo que nos señala, diputado, no quiero interrumpirle, pero lo que pasa es que el tema que nos convoca es bastante concreto. Son las ayudas sociales. De eso estamos hablando aquí ahora en el programa, no de la tradición política de esta tirantez. Pablo Vidal se encuentra con nosotros, es precandidato también a la presidencia. Estuvimos con él ayer en el Congreso. Estamos hablando del tercer retiro. ¿Le llamaría a usted la atención si en un par de semanas más hablamos, verdad, de un cuarto retiro? No me conteste todavía, vamos a ir a una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Va a decir el presidente, a buen entendedor, pocas palabras allí en el patio de Los Naranjos. En La Moneda ha dicho claramente que si pasa por el Senado el tercer retiro, al final él lo va a llevar al Tribunal Constitucional. Y también en este programa se lo ha dicho, verdad, tanto en diputados de derecha como también Jaime Mulé recientemente ha señalado que si eso ocurre puede haber asomos de violencia en la calle. ¿Están azuzando viejos fantasmas o con mérito están diciendo ojo porque esto puede, verdad, traer de vuelta un malestar generalizado? Pablo Vidal, ¿qué opina usted? Muy buenos días, por segundos no es buenas tardes. Los saludo ahí en el estudio y a Jorge también. Yo tomo un poco de distancia de ese tipo de profecías de que, bueno, si esto no pasa, ojo, que porque no lo sé. Lo que sí sé es que el gobierno sigue tropezando una y otra vez con la misma piedra, sigue haciéndole un gallito al Congreso Nacional. ¿Por qué no asume el presidente Piñera su responsabilidad de que no fue capaz de ofrecer una alternativa mucho más contundente y clara y sigue amenazando con el Tribunal Constitucional? Ayer la mayoría que vimos en la Cámara de Diputados y Diputadas fue ni siquiera de 2/3, fue mucho más amplia que 2/3, fue casi unánime, si fueron más de 120 parlamentarios los que aprobaron. Esperemos el trámite en el Senado, respetemos las instituciones de la democracia. El presidente Piñera respete al Congreso. Si el Congreso despacha este proyecto después del Senado, respételo, deje que se apruebe, deje que la gente acceda a sus recursos, confiemos en las personas. Pero se discutía también el primer proyecto que no alcanzó el quórum para la reforma permanente. También esos diputados de derecha son responsables hoy en que este proyecto, el segundo, ¿verdad?, el que fue aprobado, vaya al TC, porque la información que tenemos es que si se hubiera aprobado el primero, no estaríamos en este problema, ¿o sí? Claro, en el caso del primero no era posible recurrir al TC, pero también es cierto que en la tarde de ayer, cuando se votaron las indicaciones en particular, una de ellas también permite garantizar que el gobierno no pueda recurrir al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, veamos qué es lo que va a acordar el Senado. El propio Ejecutivo tiene la capacidad de, en el Senado, terminar incluso patrocinando esta iniciativa si así lo quisiera. Si el tema es, el presidente Piñera quiere evitar a toda costa que el tercer retiro ocurra, yo creo que eso es un error político grande, porque la verdad deberíamos haber evitado el segundo y el primero, y la forma de evitarlo no era oponiéndose, era generando una alternativa mejor. Eso no ocurrió. Hoy día el desafío es mucho más grande y es de futuro. En algún momento vamos a tener que recuperar no solo estos fondos, porque incluso con estos fondos las pensiones iban a ser bajas en el futuro. Tenemos que reconstituir un sistema de seguridad social para entregar buenas pensiones, pero vamos a tener que enfrentar una economía disminuida, post pandemia, donde vamos a tener secuelas de corto, mediano y largo plazo, no solo de salud, también de salud mental, también económica. O sea, las dificultades que se nos vienen por delante requieren un gran plan para poder enfrentarlo, pero hay una urgencia hoy, que es que las personas están pidiendo socorro económico y el tercer retiro termina siendo una buena forma de lograrlo. Diputado Durán, yo quiero hacerle la siguiente pregunta, no perder de vista que estamos en la pandemia y esta es una enfermedad que es mortal. Lo han dicho los doctores, la cadena de contagio se corta en la medida que las personas puedan quedarse en casa. Se podrán quedar en casa en la medida que haya efectivamente ayudas económicas. En el propio Valparaíso, donde se deciden las cosas, 80% de movilidad. Tenemos más de 30.000 chilenos muertos. Mi pregunta a usted, ¿es el gobierno responsable de muertes que podría haber evitado? Absolutamente el manejo de la pandemia no ha sido el óptimo. Se celebró con bombo y platillos la vacunación, pero se descuidó el control sanitario. Se entregó una sensación de seguridad de que ya todo estaba cubierto con las vacunas, pero lo peor fue empezar a improvisar con esos permisos de vacaciones, con abrir las fronteras, con abrir el aeropuerto y no lograr dimensionar que desde enero estábamos señalando, yo lo dije en distintos medios de comunicación,
que había que ser cuidadoso con los permisos de vacaciones, que había que poner más ojo en el aeropuerto. La gente estaba saliendo de vacaciones justamente a países donde estaban recién apareciendo estas nuevas cepas. Entonces acá el gobierno, mi gobierno y el Ministerio de Salud, lamentablemente no ha tenido le paso solamente, le paso el dato. Fuimos muy buenos en la vacunación. Sí, no, muy buenos en la vacunación sin lugar a dudas, pero le paso la información. En una de las comunas más precarias, Valparaíso, allí donde está el Congreso, ni una sola caja de alimentos, siquiera en lo que va de más de un mes de cuarentena. Vamos a retomar ese tema, pero sí. Tonka. Vale, está en la calle, tenemos también la voz ciudadana. Valentina, adelante. Sí, Tonka, les presento a la señora Nuri, que hemos estado conversando, que tiene una pensión de 120.000 pesos, ¿cierto? Ha recibido un bono y esta vez no calificó. ¿Usted necesita el retiro del 10%? Sí, lo necesito. Cuéntenos un poquito porque de su testimonio, porque finalmente usted vive con 120.000 pesos. Sí, y somos... Gracias a Dios hasta el momento no nos ha faltado. Porque... No sé, yo digo siempre, Dios lo está primero que todas las cosas, entonces Él no me ha dejado sola hasta el momento. Sí que tenemos cuentas que se van acumulando, porque no se pueden pagar. Cuentas, porque estamos conversando. Las cuentas, en agua ya vamos como 300. Una deuda de 300.000 pesos. Claro, en luz, no sé todavía cuánto, porque tengo que esperar que llegue la cuenta. El gas que subió mucho, lo compraba a 10.900, ahora está a 16, tanto, el de 11, el de 15 está a 20.000 pesos. Uno va a la feria con 20.000 pesos, no trae casi nada. ¿Usted no le alcanza? No alcanza. Así que uno no sé qué hacer. Yo vivo con mis nietos, dos hijos. Vale, pago pregúntale a la señora arriendo porque Nuri. le pago el arriendo al Estado. Y ahí hoy día vine a Bienes Nacional a ver si me dan una solución. No, todavía no puedo, tengo que venir la otra semana y uno tiene que estar pidiendo permiso para allá, para acá. Y él le hice a faltar a clase hoy día para venir a hacer mis trámites, pero me fue más o menos. Usted me dijo que, son 120.000 pesos de pensión, ¿cierto? Y debe 200.000 pesos de arriendo, 300.000 pesos de agua. De diciembre que debo el arriendo. ¿Qué le parece que todavía no se resuelva si viene el tercer retiro? Mal me parece porque la plata no es para salir a uno a comprar lujo ni nada, porque yo jamás he comprado nada así. Vale. Solamente para la casa, pagar cuentas, eso es todo. Sí. Dime, Tonka, te escucho. Si le puede preguntar a la señora Nuri, ella sacó su primer 10%, su segundo 10%, ¿cómo fue eso importante para la familia durante el año que pasó? Mucho, porque pudimos pagar cuentas, ponernos al día con varias cosas, arreglar cosas que se están echando a perder en la casa, porque hay que hacerlo. Cosas que faltan en la casa, hay que comprarlo, y más encima cuando uno recibe el 10%, parece que en la feria suben todas las cosas, y en los supermercados también todo. Después que ya uno queda sin plata, empiezan a bajar las cosas. Usted recibía 130.000 pesos. 130. ¿Cierto? Después sacó el 10%. Claro, no, pero sin beneficio, ni un beneficio del Estado, porque no calificaba, porque ganaba 130.000 pesos y soy jubilada de la AFP. Por eso no califico a ningún bono. No, solamente recibió uno. Que fue el mes pasado que recibí de 40.000 pesos. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora no califiqué. Así que no entiendo eso. ¿Cómo un mes califica, el otro mes no? Y antes era 130, bajó a 120. Si ahora quiere sacar el 10%, bajaría nuevamente, pero a usted no le importa, usted necesita la plata. Me interesa que baje porque la plata la tengo que gastar ahora en vida, no en muerto, que no me sirve para nada si me voy, porque va a quedar para el Estado y no necesito eso. Necesito gastarla cuando uno está bien, en vida. Cuando está con vida y salud, tiene que gastar su plata. ¿Para qué la quiere después cuando esté enferma o se vaya de aquí? No lo necesita, ¿cierto?
Vale, señora Nuri, quédese con nosotros porque estamos conversando con el diputado Durán, el diputado Vidal. Muchos como la señora Nuri y las personas que hemos tenido entrevistados durante todas estas semanas dicen, claro, yo postulo, muchos no acceden, muchos de los que reciben la ayuda del Estado, por supuesto, se hace insuficiente. Ahí hay dos problemas que son patentes, diputado Durán. ¿Qué pasa con la universalidad? Es un tema que siempre hemos tratado, siempre volvemos a tomarlo y a ponerlo sobre la mesa, pero no se toma en profundidad para hacer y llegar a la mayor cantidad de ciudadanos. Es que ese es justamente el problema, que los ministros de Hacienda siempre insisten con la focalización. No sé si en las escuelas de negocio a ellos siempre le inculcaron el tema de la focalización, pero no entendieron que la focalización es para tiempos normales. Pero cuando hay una etapa de una pandemia, un estado de catástrofe, de calamidad pública, no se pueden aplicar los mismos criterios de focalización. Es necesario, y lo hemos señalado, no solo parlamentarios de oposición, parlamentarios de derecha, ni candidato presidencial Mario Desbordes, que es necesario una renta básica universal. Y esto lo venimos conversando desde al año pasado, desde marzo del año pasado, antes que incluso se potenciara el tema de la pandemia. Es necesario entender que el hacer postular a la gente, que un mes sí, que un mes no, lo decía ahí justamente la señora, o sea, ese relato es conmovedor, ese relato de que la gente va a comprar al supermercado y las cosas se las suben de un día para otro, de que van a comprar el gas y ya no le alcanza, de que van a la feria, te suben el limón, te suben todo. Ese malestar de la ciudadanía es lo que va a estallar y lo que le he tratado de transmitir a mi gobierno. Esto se va a transformar en un segundo estallido sin dimensiones. Esto no es amenaza, esto es solamente tener un mínimo de olfato y de comprender que la gente ya no aguanta más. A la gente le da rabia ver cómo las pocas familias de Chile subieron su fortuna en más de un 70% y cómo la clase media endeudada bajó a la línea de la pobreza. El no comprender eso, el no entenderlo, es lo que provoca ira en la gente, lo que provoca rabia y lo que a nosotros como parlamentarios, que podemos tener una muy buena dieta, que podemos estar muy bien tranquilos en nuestras casas, nos afecta, nos da rabia, nos da impotencia, porque la gente nos dice, ¿cómo usted como diputado no es capaz de solucionar esto? Y uno no sabe cómo explicarle que no pasa por un parlamentario, que es un congreso, que se tienen que votar la reforma y que finalmente el gobierno después tiene la facultad legislativa y finalmente lo puede tirar toda la basura en un tribunal constitucional. Lo vemos en la calle, la ira añadida que pueda generar el hecho de que un gobierno que ha sido tildado de indolente por muchas personas, resulta que es conducido además por un súper rico. Yo no soy asesor político ni comunicacional del presidente, pero imagínense ustedes una imagen, una fotografía en la portada del Mercurio donde el presidente Piñera está citando a los otros súper ricos para ver qué es lo que se puede hacer. Al margen de que aquella reunión pueda tener réditos, resultados o no, ya de por sí es una señal. Pero lo que ocurre es que tampoco se están viendo esas señales. Me fui, pero sí quiero, ¿verdad?, atender a lo siguiente. Esa fue una digresión, pero quiero atender a lo siguiente, Pablo Vidal. Resulta que además, con este tercer retiro, el Estado no está, pero sí está para quitarme. Tengo que pagar impuestos, tendría que pagar impuestos. ¿No es esto vergonzoso? Yo escuchaba a la señora Nuri y sentía como la profunda responsabilidad de quedarnos callados. Me pasa mucho escuchándola a ella y les puedo pedir de verdad a ustedes como programa, guarden el clip de lo que ella dijo y mándenlo en una copia al Palacio de la Moneda. Yo creo que hace muchos años que el presidente Piñera no tiene una conversación franca con una persona como la señora Nuri, que no la ha escuchado. Yo creo que no las conoce. ¿Y por qué lo digo? Porque la señora Nuri no es la única. La gran mayoría de las mujeres en Chile, que son las que más levantan este país, son como ella. Son las mujeres que están tratando de parar la olla con ese esfuerzo, sacrificio. Y mire lo que nos dijo una cuestión clave: la indolencia del mercado.
Llegan los retiros del 10% y el precio de las cosas sube. Siempre funciona la economía en contra de las necesidades de las personas en una pandemia. Si esto se trata de una cosa de vida o muerte. Ayer Amaro nos decía en Valparaíso, yo no tenía el dato, él nos contó que quedaba una cama disponible en toda la región de Valparaíso. Es de vida o muerte. La señora Nuri pidió un permiso para salir a hacer sus trámites y ¿qué nos dice? No me fue bien con mis trámites. ¿Pero qué? ¿A quién está escuchando la moneda? Yo de verdad no lo entiendo. Y el presidente sale desde el Palacio de decir voy a ir al Tribunal Constitucional. Solucionen el problema a la señora Nuri de una vez por todas. ¿Hasta cuándo? El diputado Durán y yo somos de sectores políticos distintos. ¿Y qué quiero decir de esto? Yo lo escucho y estoy de acuerdo con él. Y hemos estado en muchas ocasiones en desacuerdo y hemos estado en muchas ocasiones de acuerdo. Porque hay disposición a ese diálogo, a entendernos. Oiga, pero una yo cosa, no veo Pablo. lo mismo en el Palacio de la Moneda. La señora Nuri dice, yo no soy de un partido. Es una ciudadana de pie. La interpreté bien, eso fue lo que dijo, ¿no? La señora Nuri, ¿vale? Claro, sí. No. Justamente fue Yo voy a eso. votar, cumplo con mis deberes cívicos porque me inscribí para la primera votación que hubo en Chile, que tuve que votar. Y de ahí sigo votando, pero no porque por un partido, voy porque es mi deber. Perfecto. Nada más. Para Pablo Vidal y también para el diputado Durán, para los dos diputados, claro, se dice que hay una indolencia, una desconexión, pero con todos los asesores que tiene la moneda, ¿cómo no va a haber uno que toma la temperatura de lo que está pasando? Se lo pregunto. Lo que pasa, Tonka, es que yo siento que hay una elite en Chile, una elite en la política. Disculpa, Jorge, pero hay una elite en la política chilena donde los diagnósticos y las propuestas de soluciones se están construyendo en un Chile de fantasía, en el Chile de las 3 comunas del rechazo, que no tienen idea lo que está pasando en el resto del país. Yo los invito honestamente, y si quieren vamos con Jorge, vamos juntos, vamos a ver las organizaciones comunitarias que están parando ellas comunes y escúchenlas a ellas, a ellos, a esos vecinos, no a nosotros. El Palacio de la Moneda, los asesores del presidente, llámenos, contáctenos, vamos, estoy disponible, sin cámara, piolita, de verdad, escuchen, porque no tienen ni idea de lo que está pasando. Diputado Durán, usted también quería responder. Sí, es que ¿saben lo que pasa? Que acá, cuando un gobierno se rodea de gente de un círculo determinado, en lo cual se encuentran maravillosos, todo es como espejito, dime quién es el más bonito. Y se rodea de ministros o subsecretarios que le preguntan a diario, usted es el más bonito, jefecito, usted es el mejor, jefecito, la política pública es espectacular, ir al tribunal, jefecito, es lo mejor. Eso es lo que le hace daño a nuestro país. O sea, perdón, cuando usted está existen diciendo... parlamentarios de derecha como yo, de Renovación Nacional, que tratamos de decirle las cosas a nuestro gobierno, no nos escuchan. Pero, diputado Durán, usted está porque diciendo nos dicen entonces que somos díscolos. que el círculo cercano, los asesores, no se atreven a decir, no se atreven a decir el reflejo de lo que está pasando en la sociedad, no se atreven a eso, o Son realmente piensan que está todo bien. Son dos cosas. Una, no se atreven porque tratan de congraciarse diciéndole todo lo que quieren escuchar. Y segundo, que además tienen una profunda desconexión con el Chile real. Y un ejemplo claro, que todo Chile sabe, fue cuando el ministro Mañalich dijo, en su segundo periodo de gobierno, de mi gobierno, dijo, yo no dimensionaba la pobreza que existía en nuestro país. Cuando un ministro que ha pasado desde el gobierno Piñera 1 al Piñera 2 y está terminando su segundo ministerio, señala eso, no hay nada más que hacer. Yo entrevisté Ese es el problema. hace un par de semanas al exministro de Salud, Jaime Mañalich, y él dijo, la élite, ya sea política, económica, intelectual de este país, no tiene idea del país en el que está sentado. No tiene idea. Haciendo él un mea culpa también de lo señalado. Ahora, mi gran interrogante también es la siguiente. Estamos en un año electoral, diputado Durán. ¿Sabe usted, diputado Durán, o qué se comenta en la interna respecto a... esto tiene un efecto profundo de desafección en su propio sector? Muchas personas no van a votar así las cosas por la derecha. Cuénteme del análisis que han hecho, pero a la vuelta de esta breve pausa. Ya volvemos. Y volvemos aquí en Bienvenidos Cada Uno Cuenta. Dejé una pregunta planteada para el diputado Durán de Chile Vamos. Este es un año electoral, este es un gobierno con los índices históricos de desaprobación. ¿Cuáles son los costos para todos los candidatos de derecha? ¿Qué es lo que se dice en la interna, diputado Durán?
Ay, tiene que... Están silenciados. ¿Ahora sí? Ahora sí, disculpa. No se preocupe. Sí, mira, en la interna, lo más dramático de esto, que en la interna ni siquiera se comenta el costo político que significa para nosotros. En la interna, lo quiero hacer público, muchas veces se habla de cómo van a joder, por no decir, a quitarle el cupo a parlamentarios como yo por levantar la voz, por no defender a ultranza a un gobierno que lamentablemente no ha estado a la altura de la pandemia. Un gobierno por el cual yo voté, un gobierno por el cual salí a hacer campaña, a pedir el voto, pero lamentablemente se rodeó de ministros, de asesores que tienen cero desconexión con la ciudadanía. Y cuando uno trata de transmitir eso, lo aíslan, lo tildan de díscolo y no lo escuchan. Y finalmente se rodean de un grupo de parlamentarios, que son los sisí, que le dicen amén, amén a todo el gobierno, y finalmente son los que terminan hablando mal de uno, de que uno es díscolo, de que uno no tiene idea, de que uno no está contra el gobierno, lo tildan de izquierdista, un montón de sinnúmero de cosas, porque uno transmite lo que escucha en la calle. Yo soy un parlamentario de terreno de calle. ¿Diputado? Yo no provengo del barrio alto. Yo provengo de orígenes de una comuna como Los Prados, Cerro Navia, Quinta Normal. Y mantengo relación con mis compañeros de colegio, transito por las ferias y es ahí donde recojo el malestar. No es que yo lo invente por un tema político, es porque lo siento día a día, la gente me escribe, me llama en las ferias cuando los voy a ver, cuando he estado visitando las ollas comunes, que se reactivaron nuevamente. Entonces, esa desconexión es la que molesta. Quedó muy claro lo que usted nos está diciendo, sus argumentos. Queremos agradecer al diputado Durán por acompañarnos esta mañana, también al diputado Vidal también. Gracias a los dos. No alcanzamos. Por favor, diputado Vidal, lo dejamos pendiente. No podemos por horario, por nuestro compromiso con los auspiciadores. No me haga esto, de verdad, por favor. Me la cobra, te lo hago. otro día, de verdad. Yo me voy a acordar. Por favor, se lo pido. Les mando un abrazo. Muchas gracias por su comprensión y que tengan un excelente fin de semana. Cuidarse.